Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. ¿Sabe usted que las sociedades occidentales se definen a sí mismas, y no es incorrecto, como democracias liberales, es decir, sistemas políticos de participación popular en el poder, donde la gente individual y colectivamente goza de libertades públicas desarrolladas y avanzadas, ¿verdad? Bueno, dentro de ese contexto, el gran proceso del último cuarto de siglo aproximadamente ha sido el de una progresiva separación entre las élites, esto es la gente que manda, no solo los políticos, la gente que manda también en la cosa económica, mediática, etcétera, y el pueblo, o sea, la gente del común, el contribuyente. Bueno, hace unos años, 25, 30, este proceso podría parecer algo más o menos abstracto. Salió el libro de Christopher Lasch sobre la rebelión de las élites, sobre la nueva clase y tal. Bueno, parecía eso, digo, algo abstracto, pero poco a poco se ha ido haciendo cada vez más concreto, extremadamente concreto, dolorosamente concreto, trágicamente concreto. Y en estos últimos días hemos vivido en España y en el mundo, creo que el apogeo de esa gigantesca brecha entre pueblo y élites que con toda seguridad se puede decir que marca en este momento la atmósfera de nuestro mundo. En el caso de España, pues voy a poner un ejemplo de cajón. Hemos visto lo que pasó en Valencia. Hemos visto cómo en Valencia lo que se desarrollaba en términos de cultura popular era el solo el pueblo salva al pueblo. Efectivamente estaba siendo así, el poder estaba a su bola. Resulta que su bola era hacer a la principal responsable política de lo que había ocurrido vicepresidente de la Comisión Europea. Y ha salido. A nadie allí en Bruselas le ha parecido raro que saliera esa señora, insisto, principal responsable política de una tragedia que costó más de 200 muertos, vicepresidente de la Comisión Europea, nada menos. ¿Cabe mayor ejemplo de divorcio entre las élites y el pueblo? Recuerde usted que mientras empezaba a ahogarse la gente en Valencia, aquí el Congreso organizó una sesión extraordinaria para renovar los cargos de RTVE. Y a ninguno de los nuevos consejeros se le ocurrió decir, hombre, no es el momento. No, todos entraron por allí. Porque la élite, efectivamente, y esos son élite, empieza a funcionar en un registro mental enteramente ajeno a la gente del común. Bueno, en el fondo de la victoria de Trump lo que hay es también eso. Él ha sabido activar un resorte de un pueblo que se sentía literalmente abandonado, traicionado por la élite del poder. El caso de la victoria de Milei en Argentina, en el fondo ha sido eso, una sociedad harta de la casta política, él la ha encabezado. Otra cosa es lo que vaya a pasar después, pero es evidente que eso es eso y no una súbita fiebre neoliberal, ¿verdad?, en el pueblo argentino, lo que ha llevado a Milei al poder. Es un momento fascinante. Todos los momentos históricos fascinantes suelen ser también trágicos y dolorosos, y este lo está siendo. No podemos olvidar esos muertos de Valencia, que han sido la expresión máxima de hasta qué punto el pueblo empieza a ir por un lado y las élites empiezan a ir por otro. Hoy ya es un hecho. Que precisamente la máxima expresión haya sido el Parlamento Europeo, es decir, un lugar donde bajo los sones del himno de la alegría, de la novena de Beethoven, ¿verdad?, se suponía que a todos nos iba a llevar al mejor de los mundos posibles, pues es lo más gráfico que se puede uno imaginar. En esto, como en todo, hay que tomar partido, claro. Bueno, usted si quiere no lo tome, pero si usted ve este programa es porque lo toma. Y nosotros tenemos muy claro dónde estamos. Desde luego, no con esa casta del poder político, mediático, tecnocrático, etcétera, que parece haberse olvidado del pueblo al que pertenecen, de la comunidad a la que pertenecen, de la patria a la que pertenecen. Nosotros aquí estamos para hablar a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestra patria. Y sabemos que es por eso por lo que usted nos ve. Gato de viernes, gato de húsares, y nosotros hoy con un montón de cosas sobre las que reflexionar muy a fondo. En fin, muy rápidamente, ¿qué tenemos hoy en el menú de la cantina? Estos platos. Solo el pueblo salva al pueblo. Esto ha sido muy importante. No el lema, que también. Es que es verdad que algo ha cambiado en España, me da la impresión. Lo estamos viendo en todos los órdenes. Fíjese usted, por ejemplo, en la cuestión de la inmigración, que era un asunto del que hace apenas 2 años nadie se atrevía a hablar y ahora todo el mundo habla. Algo está cambiando, algo muy profundo. Y con toda seguridad creo que será para bien.
Vamos a pasar por un sitio por el que me da la impresión de que salvo Begoña nadie ha pasado, que es el G20. Vamos a ver, estamos en pleno desorden del mundo. Mientras estaba la gente del G20 hablando pues, de la pobreza en el mundo, del clima y de todas esas cosas, en Ucrania estaban empezando a tirar misiles norteamericanos sobre el suelo ruso. Que el mundo está así de loco. Vamos a examinar un poco sobre todo lo que pasó en el G20, porque es muy interesante. Es decir, si lo que ha ocurrido estos días en España es la máxima expresión del divorcio entre élites y pueblo, lo que ha pasado en el G20 es la máxima expresión del divorcio entre el discurso globalista y la realidad de la vida internacional. Franco ha muerto, españoles, que dijo Carlos Arias Navarro, era muy pequeñito. Bueno, pues mire, 49 años, se supone que son 2 generaciones ya, se supone que debería ser, bueno, pues un acontecimiento histórico y ya. Pues no, mire, está más vivo que nunca, y está más vivo que nunca fundamentalmente porque sus enemigos lo quieren así. Claro, le sale el tiro por la culata. La memoria histórica de estas últimas semanas en España ha coincidido en recordar, fíjate, el gordito del bigote que hizo el cauce del Turia. Claro. Es que al final el régimen de Franco fue eso. Hoy tendremos a José Ramón Ferrandis, que saca el libro, por cierto, Franco sin adjetivos, ya lo anunció aquí esta semana en el Gato, y hablaremos con él y con quien se lo presentará, que es Pedro Fernández Barbadillo. Vamos a hablar de política de inmigración porque lo que ha pasado en los últimos días, sobre todo en Alemania, es muy significativo. Es decir, vamos a ver, las autoridades de Berlín informan de que si usted es homosexual o judío, mejor no entre en los barrios árabes de Berlín. Las autoridades, los verdes, perdón, en Alemania proponen que si usted es mujer, mejor vaya en vagones exclusivamente para mujeres por los abusos sexuales. Oiga, ¿esto es Europa? ¿Esto es Europa? O sea, claro, llevan más de medio siglo condenando a todos los que reivindican la identidad propiamente europea, ¿verdad? Y el resultado ahora mismo es que la pérdida de esa identidad lo que ha conducido a sociedades invivibles. Ojo al asunto de Alemania, ¿eh? Bueno, entraremos a fondo en la cuestión. Y a propósito de esto, libro interesantísimo, oportunísimo, de Paloma Hernández, más conocida como Fortunati Jacinta por sus vídeos, Feminismo Islámico, el caballo de Troya de la guerra cultural en Europa, un libro muy oportuno, muy interesante. Hablaremos con Paloma y nos contará la nuez de esta nueva obra suya. Veremos todo esto en compañía de nuestros usuarios de esta noche en la cantina, don Pedro Fernández Barbadillo. ¿Cómo estás? Siempre empiezas conmigo, aunque esté al otro extremo de la mesa. Es por el tiro de cámara, luego te lo explico. ¿Todo bien? Hombre, todo bien. Qué mentira, bueno. De todos bien. Los titulares que has expuesto, vamos a intentar empezar con un poco de humor. Y es que, oye, Franco se ha convertido en el nuevo punk, como dicen los jóvenes de ahora. Yo creo que los que estamos en esta mesa vimos todos enterrar al generalísimo y nunca pensábamos, al menos en mi caso, no sé, en el vuestro, que lo íbamos a ver aquí resucitado por los progres. Claro, es interesante, ¿eh? Es el supervillano oficial. Y claro, la gente suele ir con el malo, sobre todo cuando al malo le están pegando todos los días y no le dejan defenderse. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Marcelo Gullo, vaya, ha parado ya quieto. Pues de momento, Marcelo Gullo está aquí en Madrid otra vez. ¿Se gusta aquello de Asterix en Britania, Asterix en Helvecia, Asterix en Germania, bueno, Gullo en Salamanca, Gullo en Sevilla, Gullo en... ¿Dónde has estado últimamente? Si te cuento, me quedo todo el programa. Viajas más que el mundo de la Piquer. Pero ya no voy a molestar a nadie más, ¿eh? El día domingo me voy para Rosario, retorno a mi patria chica. ¿Ya? Y vine especialmente para despedirme del pueblo español en este programa. Además habrá sorpresa para la despedida de Gullo, pero eso ya se la reservo yo para el final. Mientras tanto, les recuerdo que el curso de Marcelo sigue abierto. Raquel, que lo tenemos por ahí con toda seguridad, ese curso de Marcelo Gullo online, la teoría de la insubordinación fundante, que es la clave de lo hay, muy ágiles esas manos, Raquel, sí señor, en la Universidad Libre Hispánica, que es apuntarse, es meterse en la web y apuntarse. Ya sabe usted que se puede subir cuando quiera.
ahí están todas las clases puestas. Empezó el 9 de octubre, pero esto es largo. O sea, en realidad la gran ventaja que tiene Internet es que es transtemporal, es decir, que tú puedes subir cuando te apetezca al asunto, ¿verdad? Y sumarse, si además a usted le interesa, y la verdad es que vale la pena, un cierto, ¿cómo decir?, una cierta aureola académica, usted hace un trabajo que se lo va a corregir el propio Marcelo, que para mí sería un calvario, pero para él, como es profe, está acostumbrado a esas cosas. O sea, así es. Que bien. Marcelo, bienvenido. No, muchas gracias. Y hoy, debutando con picadores en el Gato de los Húsares, don Víctor Lenore. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué alegría tenerte aquí. ¿Usted habrá leído a Víctor en Voz Populi, en La Razón? ¿Estás ahora también? Sí, en La Razón también, sí. Y seguro que no se lo imaginaba así. Pues se lo imaginaría con un tipo con peor aspecto, con un aspecto más insano y tal, esa cosa que tiene el crítico cultural, de cierto aspecto físico. Pues no, joder, parece un Húsar de verdad. ¿Qué tal? Bueno, me ha encantado tu introducción porque soy muy lector y muy admirador de Christopher Lasch. Claro. Creo que es uno de los primeros con Pasolini que supo ver que la lucha no era izquierda y derecha, sino arriba y abajo o individualismo contra comunidad. Entonces creo que es una buenísima brújula para interpretar todo lo que pasa. Es un autor norteamericano muy poco conocido en España, es un tipo que venía y que de hecho permaneció en la izquierda norteamericana, pero claro, una izquierda, pues eso, como la de Pasolini, decía, el de izquierda soy yo, no es toda esa gente que dice que es de izquierdas, ¿no? Y el libro de la rebelión de las élites es un libro absolutamente fundamental, pero libros anteriores suyos, como El complejo de Narciso, por ejemplo, son fundamentales para entender la sociedad de la comunicación y la sociedad pantalla, ¿no? Así que es un tipo muy interesante que hay que reivindicar, efectivamente. Víctor, bienvenido, buenas noches. Nosotros, antes de empezar en materia, tenemos que pasar por un clásico del Gato al Agua, por un clásico concretamente del Gato de los Húsares, que es la Feria No Solo Militaria, que toca, que tenemos ya otra vez. Pablo Casinello, muy buenas noches. Otra feria, esto sí. Se llama Constancia. Sí, a pesar de muchos, edición número 61. 61 ya, 61, sí, y además con muchas ganas. Siempre se piensa que van a poder con un fenómeno como es esto de la divulgación histórica militar y nunca terminan de poder con nosotros. Así que encantado de estar aquí. Quiero recordarle, para quien se sume nuevo a esto, que No Solo Militaria es una feria que es precisamente eso, no solo militaria. En principio es coleccionismo militar. Y luego alrededor de eso, la verdad es que es como cuando caminaba un tercio, o sea, es un pueblo en marcha lo que hay allí, porque uno encuentra libros, por supuesto uniformes, claro, réplicas de armas, también, claro, objetos históricos, algunos alucinantes, o sea, tienes cascos, por ejemplo, de caballería española del 19 que no encuentras en ningún lado y que allá hay un señor que los lleva. Además, la gente de Augusto Ferrer Dalmau, que se marcha para allá con sus esculturas, sus dibujos y no sé cuántos. ¿Librerías todas las del ramo en realidad? Todas. Están representados, digamos, toda la historia militar de España. La Fundación Don Rodrigo está especializada en este tipo de divulgación y, por lo tanto, invitamos, además, no solamente son los coleccionistas, están las asociaciones de veteranos que representan muchísimo la historia militar de España, y luego hay colectivos importantísimos. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos va a estar allí también, dando buena cuenta del esfuerzo que está haciendo para que el valle sea declarado bien de interés cultural. Pero bueno, aparte de eso, pues vehículos históricos de gran tonelaje, vehículos pequeños, cañones, lo que la gente quiera imaginarse va a estar en esta feria de No Solo Militaria. Para niños y mayores, o sea, niños inconfesables, además hay unas colecciones de Lego y de Playmobil, customizados, que no sabe usted lo que son. Sí, yo viéndote lo que tienes ahí eso, te diría... además de esto ya entraremos. No, es que la especialización, el otro día estuve viendo yo los clics de Famóvil de la División Azul, por ejemplo, y son fabulosos. La calidad que han terminado teniendo, maravillosos. ¿Qué vehículos lleváis? Porque hay un ritual cuando uno va a No Solo Militaria, sobre todo si va con niños, que es subirle al carro de combate o al vehículo de infantería. Pues esta vez podemos hacerlo. Hemos traído un BMR, el famoso blindado medio sobre ruedas, que fue la clave de la caballería española estos últimos años. ¿De dónde habéis sacado eso? Pues la Fundación Don Rodrigo hace sus esfuerzos para que, una vez que hay alguno que sobra por algún lado, poder tenerlo, y ahí invitamos a la gente a que pueda subirse a este vehículo que ha estado en Líbano, ha estado en multitud de... En Kosovo. En Kosovo fue uno de los vehículos más clásicos. Es un vehículo muy fuerte que sigue ahora mismo además utilizándose en muchos países
países. En España se ha ido progresivamente dando de baja. Porque era demasiado frágil ante Sí, las minas. el blindaje. Recordemos en Líbano, no sé si te acordarás, un BMR que salió por los aires con una trampa mina y murieron 3 de los nuestros allí. Pero bueno, la tecnología de la época hay que verlo. También hemos traído un Flak 28, un arma antiaérea de la Legión Cóndor, para que la gente pueda imaginar lo que era ese cañoncito, ¿no? Y tenemos, ¿Y pues... a eso te puedes subir o no? Porque, Sí, no, en el BMR se puede subir uno... y te dejan sentarte en el sillín del antiaéreo también. También, de verdad. Con los críos, eso es una maravilla. Claro, los críos que entran gratis. Además, decirle a la gente que los niños hasta 12 años que se los lleven, que van a pasar, además pueden tirar en la galería de tiro con el arma que quieran de Airsoft. De Airsoft, efectivamente. Luego... y además con toda seguridad, que está muy bien calculado aquello, que eso lo he visto yo. Oye, una cosa, algo que llama siempre mucho la atención, sobre todo cuando uno es amante de la historia, son las reconstrucciones, los grupos de reconstrucción. Yo he visto allí samuráis, he visto romanos, he visto vikingos, he visto soldados de los tercios, he visto soldados de la guerra de Cuba, que no sé si este año volverán. Por supuesto, la Legión Extranjera Francesa, la novena, ¿no? La compañía esta de españoles de que entraron en París están en los la voluntarios de Madrid. O sea, de todo, ¿eh? De todo. ¿Cuántos van este año? Porque hay muchos recreadores. La verdad es que tenemos recreados desde la Edad Media, están los caballeros templarios que van a venir ahí, pero pasamos a los voluntarios de Madrid de la era napoleónica, están los... Qué bueno. Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, un campamento de las Waffen-SS puesto allí para que la gente vea el armamento alemán, y el esfuerzo que hacen los recreadores, cada vez más, hay gente que lleva uniformes de época, pero la recreación de esos uniformes es tan exacta. Es un trabajo, sí, además de eso puedo dar fe, es decir, al final no es solo ponerte el disfraz, o sea, no es eso, porque el trabajo efectivamente de documentación histórica, para que, por ejemplo, un uniforme de legionario romano, ¿verdad? Exacto. O un atuendo de vikingos sea exactamente como tenía que ser, es un trabajo realmente muy intenso. Y muy además bien. Que la gente puede ver esas armas romanas, ese pilum, lo que era el gladius que atenazó Europa entera, ¿no? Para que vea lo que era una espada romana de verdad, pues lo puede ver ahí. 23 y 24 de noviembre. 23 será sábado todo el día, imagino, ¿no? Desde por la hasta las 8 de la tarde. Hasta las 8. Y el domingo por la mañana, como hasta siempre. las 3 de la tarde. Hasta las 3. ¿Cuánto cuesta la entrada? Pues entrada los 2 días son 10 euros, si va uno un día, 7 euros la entrada. O sea, para pasarse un día entero es magnífico. Pues efectivamente. No se lo puede perder. O sea, la verdad es que es un espectáculo. Todo es un espectáculo desde que entras, y luego además te encuentras en una esquina a Guillermo Rocafort. O sea, que entonces ya hay doble espectáculo. Sí, señor. Seguro que este año... Allí va a estar la plataforma Villena Astray. Como todos los años. Sí. Pablo, gracias mil. Muchísimas gracias. No se lo puede perder, de verdad. El 23 y 24 de noviembre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. El único problema es que para aparcar hay que tener paciencia. Y a partir de ahí ya, todo lo demás. ¿Y de quién es la culpa? De Almeida. Pero bueno, esto es otra historia. Pablo, lo he dicho, bienvenido, muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Nosotros vamos a hacer una cosa, nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos con el relato y el análisis de todo lo que ha pasado en España, en el mundo, durante esta semana, que de verdad, ya le digo, ha sido histórica. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usuarios a nuestras espaldas, los usuarios de nuestro maestro, padrino, amigo, compadre Augusto Ferrer Dalmau, el padrino, y desde aquí un abrazo. Y sobre la mesa el batallón de la Madrina Paz. O sea, si veis paz en Parabellum. Porque los que se van sumando a este programa, hay que recordarles que todo empezó cuando a la madrina, que por eso es madrina, se le ocurrió regalarnos un Husar tal como está, ¿verdad? De Playmobil para darle tono. Y a partir de ahí, un montón de espectadores han empezado a mandar cosas. No todas, por cierto, están aquí, pero tenemos un Don Pelayo mandado por Nandi Cuevas, abogada de Liberum, sumergido en la pila bautismal de la Basílica de Covadonga, que eso no está en cualquier lado. Un dragón de cuera, que dice Rafa Rodrigo que tiene que ser soldados de cuera, que nos mandó Ignacio Brach y que se me ha perdido. No sé, aquí está, al fondo. Usares de Almansa, templarios de Peñíscola, un almogávar de la Asociación de Reconstrucción Histórica, Compañía Almogávar, Teruel Frontera. De verdad, gracias mil. Bueno, y el hermano mayor, que es este soldado español del siglo XVII, cuyo nombre no diré para no tener que pagar derechos al editorial de Arturo Pérez Reverte, y que nos ha hecho Francano. Fran, escultor murciano, Francano, un nombre artístico, entre usted en la web, búscalo, Francano, que ha hecho una auténtica maravilla. Y más cosas que está haciendo, que ya se las contaremos. En fin, a todos vosotros, de verdad. Bueno, y un Husar alado. Esta es una de las últimas incorporaciones de un espectador de Katowice, Polonia, que nos ha mandado un Husar alado para el conjunto.
¿Qué decir? O sea, este programa al final es esto. Nosotros hablamos y vosotros estáis al otro lado mandando cosas. Pues esa es la felicidad. En fin. ¿Queréis más felicidad? Pues entonces hay que ir a comer a un sitio muy concreto que os voy a decir ahora, que es Montes de Galicia, aquí en Madrid. Antes de lo que va a parecer un espacio comercial, yo le voy a contar mi experiencia. ¿Usted sabe lo que es ir a un restaurante donde tienes unos camareros, además gente de edad, o sea, correctísimos, hipereducados, que no solo se comportan como auténticos caballeros sirviendo, sino que además te saben explicar la carta, te saben explicar la cocina, cómo están hechas las cosas. O sea, ya estás disfrutando antes de empezar a comer. Y luego cuando empiezas ya es lo más. Eso es Montes de Galicia. Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, el Montes de Galicia es lo siguiente. ¿Es un gallego? Sí, digamos que un gallego de toda la vida. Bueno, vale. Y lo que sacáis son en realidad productos gallegos de toda la vida, pero le habéis dado tal vuelta que es, desde el punto de vista gastronómico, es una experiencia nueva por completo. Sí, es lo que intentamos. Intentamos dar bien de comer, intentamos hacer una fusión vanguardista sin perder la esencia tradicional y apostamos por producto de primerísima calidad. Que eso es lo más complicado, lo de no perder porque hay mucho venado por ahí que hace cosas con nitrógeno y tal. Lo que se come en Montes de Galicia se sabe que es lo que es. Es decir, ya sea la ternera, que por cierto estaba buenísima, sea la costilla, sea el pulpo, que a Julio Ariza lo tiene embobado. ¿Dónde está el límite? O sea, cuando te pones a diseñar un plato, ¿dónde está el límite? De aquí no puedo pasar. Tiene que seguir siendo un pulpo, por ejemplo. Pues nosotros lo que hacemos es comprar un producto de primera calidad, se lo damos a nuestro chef, David, y pues bueno, para él es muy fácil, porque cuando tratas con un producto, con una materia prima muy buena, pues tampoco hay que darle mucha vuelta al coco. Tenéis ofertas especiales además por la zona en la que está, que es una zona de Madrid no especialmente céntrica, aunque está en el cogollo de la M30, pero sí concurridísima para comidas de empresa, reuniones, de todo. Sí, tenemos salas privadas, salas semiprivadas, insonorizadas, por si hay comidas de empresa, cenas de empresa o eventos familiares, y pueden contactar con nosotros y nosotros le facilitamos pues, el menú de grupos, que el menú de grupos está bastante bien porque viene unos entrantes, un segundo para cada uno, y luego viene incluido el maridaje, el vino blanco de la casa y luego un vino tinto y el postre incluido, entonces es muy fácil. De los vinos te iba a preguntar, porque yo cuando fui me dijo el camarero Albariño y ya me tiré de cabeza y ya no pregunté más. El Albariño era... En fin, sí, lo hace mi familia. Sí, sí, mi familia pues tiene ahí una cosecha y... Claro, nosotros sois gallegos claro, todos, claro. Gallegos, sí. Os habéis traído literalmente un trozo de Galicia aquí al centro de Madrid. Eso intentamos. Calle Montes de Galicia, en la calle Azcona 46. Daniel Espassandí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con nosotros, yo de verdad vale la pena. O sea, usted llame y pregunte. Incluso puede ver la carta y vaya y pruébelo. Porque desde luego es una de esas cosas que valen la pena. Gracias mil, de verdad. Muchas gracias. Nosotros vamos a empezar con nuestra crónica de lo que ha pasado en España y en el mundo. Una cosa importantísima que ha pasado, el pueblo. La idea de que solo el pueblo salva al pueblo, que a tanta gente le ha puesto enferma, por cierto, y a nosotros no. En el Twitter de Inés Sainz, a la que desde aquí mandamos un saludo muy cordial, he visto un vídeo que me parece que resumía bastante bien todo lo que tantos y tantos españoles han sentido. He dicho Twitter, perdón, X, pero bueno, todos estamos con el vídeo es este. Te culpan por no nadar mejor, cuando son ellos quienes te han tirado al agua. A ese agua que pesa porque es más que agua. Son las promesas que nunca llegan, los ya veremos y los no es tan grave. Y tú, buscando aire, eres como un niño que alarga la mano para alcanzar un helado que no puede pagar. Si quieres helado, que lo pidas. Y desde esta jaula líquida, sus miradas y sus mesas limpias, él lo sabe. Podría lanzarte un bote o una cuerda, pero no lo hace. Prefiere mirar. Prefiere medir cuánto más aguantas antes de hundirte del todo, porque tu sufrimiento no es un accidente. Tu sufrimiento es el aceite que hace girar su máquina. Si te salvara, se rompería algo. El juego, la narrativa, la única razón que lo mantiene
ahí arriba. Tú tienes que pelear 24/7 por lo poco que es tuyo. Y a la vez, estás jodido porque eso te impide ayudar de verdad a los tuyos. Y todavía paras la bola. Y te preguntas, ¿quién es peor? ¿El que está bien? ¿O los que se preocupan de que esté bien? No te culpes. Es una pregunta cojonuda. Nos habéis soltado un perro rabioso, nos ha mordido y para curarnos nos habéis dado barro. El resultado es esta cicatriz ponzoñosa con la que, tranquilos, hemos aprendido algo. No vamos a tratar de nadar mejor. Vamos a dejar que el agua entre. Vamos a dejar que el putísimo mar nos haga suyo hasta que ya no podáis distinguirnos ni medirnos. Se acabaron las brazadas. Se acabó el pataleo. Ahora somos la tormenta y somos la corriente. Solo el pueblo salva al pueblo. Ahora somos la tormenta, ahora somos la corriente. Es lo que se ha visto, lo que todo el mundo ha visto estos días allí. Y, por cierto, se sigue viendo a poco que mires. Es muy interesante la reacción, digamos, corporativa del sistema para tratar de camuflar esto, ¿verdad? De como sea, que esto no vaya más. Lo que no sé es si se puede parar. A lo mejor se puede tapar la herida, pero cerrarla, ¿cómo lo ves, Víctor? Pues yo creo que ha sido lo más importante socialmente que ha pasado este año, ¿no? Que ante pues, el desamparo, un montón de gente, sobre todo jóvenes, se han puesto a organizarse para ayudar a otra parte de su nación que sienten como propia. Era algo inesperado y que han intentado estigmatizar de muchas maneras, pero que no han podido, porque ha sido evidente que lo que estaban haciendo era el bien, sencillamente, y supliendo lo que debería hacer el Estado. Yo no sé si tú te has enterado de algo de todo este follón, Marcelo, de aquí para allá, pero me da la impresión de que allá donde hayas ido, todo el mundo te habrá contado lo mismo. Mira, no podía no enterarme, obviamente, y aparte no podía no involucrarme sentimentalmente. ¿No? Eso resultaría imposible, porque resultaría verlo como una cosa ajena o como un pueblo ajeno. Y para mí, un español soy yo, es decir, no puedo verlo ajenamente. Hay muchos síntomas que hacen ver que España se está muriendo, ¿no? Voy al Corte Inglés y veo un montón de personas, ¿está?, que vienen del otro lado de Gibraltar con muchos hijos. Me acerco a dos españoles, una pareja de españoles, para mirarlo y felicitarlo porque venían con un cochecito de bebé, y cuando los voy a felicitar me encuentro que en el cochecito había un perro. Fue un domingo tristísimo para mí. Si eso es un síntoma de muerte de España, lo de Valencia es un síntoma de que hay un sector del pueblo español que se resiste a morir. En realidad que no quiere que lo maten, porque no es que España se muere de muerte natural. Eso no es cierto. Se planificó que España no tenía que vivir. Claro, era una muerte de esa fantástica, porque era una de esas muertes donde pasaba lo mismo que le hacían a los aztecas a quienes iban a comérselo. Primero lo engordaban, Sí, ya. y después de engordarlo, lo asesinaban. Y entonces lo que se ha hecho en España en los últimos 40 años es engordarlos para asesinarlos. Los españoles no son conscientes de eso. Pero esto de Valencia es un síntoma de que hay una España que todavía vive, una España que siente solidaridad, una España que está dispuesta a arriesgar la vida por el otro, a trabajar por el otro. ¿Cuál de las dos Españas prevalecerá? ¿La España de la muerte o la España de la vida? Yo en eso, quizás me digas para qué invité a Marcelo. Yo no creo el lema del solo el pueblo salvará al pueblo, no lo creo en absoluto. Creo sí en la importancia del pueblo como sujeto histórico real, que cambia la historia. Pero la cambia la historia cuando aparece una conducción política. Cuando alguien que es cercano
al pueblo, aunque no pertenezca a él, pero que lo interpreta, decide conducir ese fenómeno político. Hasta que no surge alguien que decide conducir ese fenómeno político, la historia no cambia. La historia cambia cuando hay un conductor y un pueblo y un conductor. Si no, no cambia. Que era un ejemplo para que no se escandalicen, para no poner otros ejemplos españoles, el de Gaulle. Es decir, año 58 Francia se estaba muriendo. Se estaba muriendo Francia. Claro. Y ahí aparece, se entiende, el pueblo francés y De Gaulle y el pueblo francés. Pero sin De Gaulle no cambiaba. Si De Gaulle ese día decía, no, yo, mirá, le decía a la esposa, ya salvé a Francia una vez. La salvé, se entiende, ya antes. Me pagaron con escupitajo, me mandaron de vuelta a mi casa. Y le decía a la esposa, me quedo con vos acá. La historia de Francia no cambiaba. La historia cambia cuando hay un pueblo y un conductor y un pueblo. Y esto es lo que detesta que se diga en la Complutense, que detesta que se diga, se entiende, en Barcelona, en la Autónoma, porque ellos no creen en esto. Ellos creen en un sistema oligárquico de partidos, ¿está? Y ese sistema oligárquico de partidos es lo que llevó a la catástrofe de Valencia. Ha habido, Pedro, y es muy interesante, una especie de reacción liberal a este asunto, que al principio lo veían con mucha simpatía y luego han empezado a pensar, hay que me está dando grima, ¿no? Decían, no, las instituciones, al pueblo lo salvan las instituciones. Me da la impresión de que hemos perdido, no, nosotros no, pero bueno, la opinión pública dominante, el sentido de lo que realmente es el pueblo, sinceramente. Esa invocación a las instituciones también se oía en los años 70, antes del óbito del señor del que vamos a hablar después del programa. De Franco, las instituciones, efectivamente. Sí, y ya vemos cómo están las instituciones, las pobrecitas, todas sacudiéndose, todas cayéndose del árbol, salvo parece ser la monarquía, y porque se ha dado un paseo por Valencia y se ha manchado los zapatos de barro. O sea, los españoles están tan desesperados que cuando alguien con poder, o que aparenta tener poder, porque yo no creo que la monarquía en España ahora mismo tenga poder, tiene más poder, por ejemplo, esa señora a la que han nombrado directora general del Guggenheim, porque su papá fue presidente del PNV, estoy hablando de Miren Arzayus, pumba, chas. Directora del museo que se establece en Bilbao en el momento cuando su papá dirige el PNV. Menuda casualidad y demás. Bueno, pues las instituciones estas se están cayendo a pedazos. Y eso también es un síntoma de esperanza. Ya la gente no se la engaña con eso del estado de las autonomías, con eso de que hay que tener paciencia, hay que saber votar, hay que votar bien y esperar que venga alguien ordenado, moderado, centradito a cambiarlo, ¿no? Juan Moreno Bonilla, una cosa así. Y que crean el cambio climático. Mira, eso de la corona que tú acabas de sacar, vamos a pelearnos un poco, pero voy a invocar a... Pero si estábamos peleándonos Marcelo y yo a cuenta de Felipe V, ¿te parece poco? Nada, no lo estoy esperando para nada porque en el fondo era concomitante. Pero es interesante porque la aparición de la corona, desde mi punto de vista, lo que ha despertado es algo enteramente extrainstitucional. O sea, cuando aparece allí, incluso una persona tan... no quiero ser hiriente, joder, como lo digo, tan poco empática como Leticia, ¿verdad? Cuando aparece allí y lo que genera es una conexión, no diré que de simpatía, porque el ambiente no estaba para simpatías, pero una conexión pueblo-corona. Eso en realidad es una constante de la historia de España desde siempre. Al margen, pero bueno, el siglo de oro está lleno de referencias literarias de este asunto, ¿no? Al margen de la institución, es decir, digamos que, claro, quizá lo triste de la situación es que tú al fin y al cabo estás mirando como la superinstitución protectora a una institución que deliberadamente ha renunciado a cualquier capacidad de protección, como es el caso de la corona en España, pero para mí eso precisamente, salvo que ahora la corona se ponga a neutralizarlo, que todo puede ser, sabe Dios, forma parte también de lo mismo. Es decir, que esta especie de insurrección de parte del pueblo español, seguramente de la única parte del pueblo español que merece ser llamada pueblo español, ¿verdad?, va al margen de la estructura de poder. Es distinto, es otra cosa, parecen cosas atávicas. Lo de los voluntarios es atávico, es decir, la organización de los chavales según llegan allí. En el caso, hemos de volver a Piporta, por cierto, policías retirados que, viendo que no llega nadie, se ponen a organizar ellos a la gente del barrio para empezar a funcionar, y como sigue sin llegar nadie, siguen funcionando. O sea, hay una especie de espontaneidad creativa de la gente que se organiza ella sola,
como un tercio abandonado en cualquier lugar de Flandes. Ha sido absolutamente épico. Y que aparezca por allí efectivamente el rey al que gritas y le tiras barro y le insultas, como podías insultar a un general en el campo de batalla en Flandes, perdón por las equiparaciones, pero en fin, y él no te iba a decir nada, porque en ese momento era uno de los tuyos. O sea, todo eso es tan típicamente español, tan históricamente español, pero claro, no tiene nada que ver con el mundo Feijóo, Sánchez y demás, ¿no? Pero No es que tiene lo que nada has que ver dicho con las instituciones ni con las categorías de las ciencias políticas que se estudian hoy. Nada Es que lo ver, se nada llama, que ver, absolutamente de acuerdo. Yo lo trabajaba en mis propias categorías, como enseñaban en Argentina, que ya no me dejan enseñar más. Ahora enseño en esta universidad que vos mostraste. La libre organización del pueblo, las instituciones libres del pueblo. El pueblo se da su propia organización ante la desgracia, ante el abandono. Instantáneamente surgen conducciones naturales. Ese policía que está ahí es una conducción natural. ¿Qué quiere decir? Que él, por vocación, porque va a sacrificarse, por eso se pone al frente de una situación y la conduce, la organiza. Es la libre organización del pueblo, cosa que detesta, se entiende en las instituciones. Imagínate, claro. Yo cuando estaba viniendo para aquí, estaba mirando Twitter y he visto que los chavales de Revuelta estaban organizando todavía camiones para ir y venir. Quiero decir que tenemos cierta lógica, que es, con toda la turbulencia política que hay, ayudamos, bueno, ya se ha acabado esto, tal, pero van a seguir hasta que puedan. Y se ha producido este rebrote patriótico, plebeyo, de decir este país es nuestro y lo tenemos que sacar adelante entre Patriótico todos. plebeyo, me encanta. Sí. Efectivamente ha sido eso, sí. Eso, totalmente contra las élites, pues da mucha esperanza. A los jóvenes les ha estigmatizado mucho diciendo que eran una generación de cristal, que no estaban preparados para el mundo moderno, que eran demasiado cómodos. Han dado una lección que yo creo que de la que debemos aprender todos. Y yo creo que esa sinergia que se ha creado, muchas veces se intentan fabricar guerras generacionales artificiales. Esta sinergia que se ha creado entre los jóvenes y los bomberos, sanitarios, policías que han ido allí a ayudar en sus días de vacaciones, es, yo creo que una de las mejores formas de pruebas de patriotismo que puede haber, claro. Es que este vínculo que se ha establecido entre la corona y parte del pueblo es también para los liberales una muestra de antipolítica, que es la gran palabra que ha empezado a circular ahí como si fuese el anatema contra el vampiro o contra el poseído. Porque es metarracional. No diré que es irracional, es metarracional, efectivamente. Tiene un componente afectivo elemental. Sí, y fíjate que yo estoy convencido de que si mi tocayo Sánchez, yo estoy bien, yo también estoy bien, si hubiese quedado, hubiese aguantado la bronca, al final habría salido mejor de lo que... Es verdad. Eso es. Entonces la pregunta es ¿por qué se acojona? Eso es. Claro, porque es decir, no está acostumbrado a que le insulten. Es el poder que se rodea de palmeros. Se acojona y se marcha porque al contacto con el pueblo real se rompe el encantamiento de los medios de comunicación. Es decir, ya no es un líder, solo es un tío que está allí. Claro. Ahí ya no hay cámaras, ya no hay focos, ya no hay asesores de imagen, ya no tienes un cordón de seguridad. Ahí solo eres uno más. Y evidentemente no es un líder natural, es un líder artificial. ¿Y por qué no se siente parte de eso? Mira, yo ¿sabes? En Argentina siempre el movimiento popular se lo despreciaba. Entonces el movimiento popular era integrado por los cabecitas negras, por los tipos que venían del interior. Ellos no se sienten parte de eso, ¿no? Cuando se produjo el 17 de octubre en Argentina, Mariano Grondona dice, ¿y esos tipos de dónde salieron? Yo nunca los vi. Con lo cual volvemos precisamente al tema fundamental, es que no se sienten parte. No se sienten es decir, parte. la brecha, igual que no se sienten parte, la cantidad de periodistas, es un tema que Víctor conoce particularmente bien porque tiene el suficiente estómago para seguirlos, ¿verdad? Que en estas semanas han estado tratando de maquillar lo que de verdad estaba ocurriendo. Es decir, para la casta mediática, que es tan élite como la casta política, esto es muy malo. Muy peligroso. Han tardado 2 semanas en ir a los polígonos de Arganda del Rey o de Aranjuez, donde se estaba gestionando la ayuda, y cuando han ido ahí han ido, bueno, partes a hacer su trabajo, pero han ido. ¿Es verdad que no? ¿Será verdad esto que se dice de que no reparten a inmigrantes, que hacen discriminaciones? ¿Qué tal? En vez de han ido a su bola, o sea, van con su puñetero discurso, ¿verdad? Que es un discurso completamente endogámico, es de ellos, es de... Está muy bien esto porque venían con todos estos bulos y al final, al ver a los voluntarios trabajando,
han tenido que darse cuenta de que todo esto era mentira, ¿no? Que había ahí un almacén de chinos que hacía descuento a quien comprase cosas para mandar a Valencia, que había algunos migrantes ayudando, que se repartía a todo el mundo por igual. Entonces se ha visto que todos los bulos que se habían ido diseminando, no solo por las redes, sino por los platós de La Sexta, de La Uno, de todas las tertulias de referencia, eran mentira. Y ahora si vemos algunos comentarios que han hecho los politólogos, que han quedado totalmente en fuera de juego, como diciendo, por ejemplo, Ramón Espinar decía, estos son nazis que han ido ahí a mancharse los pantalones de barro y a hacerse un selfie. Es como decir, pero ¿qué me cuentas? O sea, estáis totalmente divorciados de la realidad. Están totalmente divorciados de la realidad. Ahora la pregunta es si la realidad se los puede comer o no. No, eso depende. Si no aparece una conducción política, no se los come nunca. La política no es así, no es que la gente reaccione y eso tiene per se un cambio. Si no hay una persona que interpreta eso, interpreta las circunstancias y sabe cómo cambiarla, no cambia nada. Se desvanece y el poder vence. El poder es derrotado cuando aparece un conductor, un pueblo y un conductor, si no, nunca es derrotado. No, es lo que ha pasado en Estados Unidos, ese malestar en el interior del país, entre las clases bajas, contra las élites de las dos costas, contra Harvard, contra Yale, contra Wall Street, contra Hollywood, existía. ¿Quién lo ha encauzado? Pues Donald Trump. La basura blanca contra las élites de la costa, porque así le llaman las élites de la costa, la basura blanca. Despreciable, pero esa basura blanca son los tipos que hicieron grande Estados Unidos, los tipos que trabajaban en Detroit, en General Motors, en Ford, los que sembraban el maíz, los que sembraban el trigo, antes que lo importaran todo de China o importaran productos naturales de otro lado. No, esos son la basura blanca, porque eso no entienden, se entiende que hay él, ella, me, tú, no entienden nada que hay LGTB, eso son basura blanca. ¿Está? Eso están en contra del aborto, eso están en contra del matrimonio homosexual, son basura blanca, son la prehistoria. Pero la prehistoria reacciona, pero solo puede eso ser real y reaccionar y vencer cuando aparece alguien que la interprete y la conduce. En el caso de Estados Unidos fue Trump. Tendrá sus defectos, yo no tengo por qué defenderlo, yo no soy parte del Partido Republicano ni del Demócrata, como muchos aparecen en España, que se dividen así porque si mire, cuando Trump quiera a mí dominarme voy a estar en contra. Cuando Trump esté en contra del mundo woke voy a estar a favor y cuando se pelee con China me voy a ser neutral. No tengo nada que ver con ellos, ¿está? Es otro mundo, pero sí lo voy a apoyar cuando esté en contra de esa élite destructora de la humanidad. Pero claro, ¿cuándo cambió eso? Dos hombres había, es decir, primero ex retirados militares, esa es la verdad. Uno de ellos es Steve Bannon, que interpreta un fenómeno, pone, se entiende, porque cuando hay masa y cuando hay pueblo. Eso nunca se pregunta acá. Una cosa es la masa, otra cosa es el pueblo. El pueblo, te lo digo yo, la masa es el pueblo organizado y adoctrinado, que tiene ya una idea de lo que hay que hacer. Y claro el pensamiento. Sí. El pueblo. La masa no. El pueblo. El pueblo. ¿Qué ha dicho la masa, efectivamente? La masa no. Steve Bannon hizo el trabajo de convertir esa masa en pueblo. De convertir una sociedad en comunidad. Así es, una sociedad en comunidad. Y ahí aparece el conductor. Se entiende que es, bueno, será deficiente, estará un poco loco, es probable, yo no lo dudo, ¿no? Pero lo interpreta, es capaz de interpretarlo y de ganar la elección y sorprenderlos a todos en la primera. Entonces, después se la robaron y ahora sorprende de nuevo. Y acá, hasta que no aparezca alguien así, pero antes hay que hacer el trabajo previo. Y el trabajo previo es convertir la masa en pueblo. El pueblo per se no existe. Son pueblos todos. El tipo que se está drogando, el otro. No, mire, no es así. Políticamente no es así. Si lo usamos en un sentido largo y extensivo, sí. Pero en sentido político, no. En sentido político hay masa y pueblo. Y la masa se transforma en pueblo, es decir, en comunidad, cuando tiene una idea y cuando se recrean los valores que ha perdido, si es que lo ha perdido. ¿No? Cuando se recrean esos valores. Bueno, y hay políticas que quieren que la masa siga siendo masa y no se convierta nunca en pueblo. Y que sea lo más terriblemente masa posible, ¿está? Por eso se le quitan sus valores. Y la verdad, esto es políticamente absolutamente incorrecto decirlo, me importa un corno. Es decir, no hay pueblo en España sin la catolicidad. Esa es la verdad. No importa que el tipo no sea católico, como decía Gustavo Bueno, que era ateo. Soy un ateo católico. Ahí están los valores. Esto que cuenta Marcelo ha tenido una plasmación muy gráfica en Valencia, yendo a las parroquias donde se estaba repartiendo ayuda, organizando a los voluntarios. O sea, bueno, no era la gente que iba habitualmente a misa, a la parroquia, la que iba allí, ¿eh? O sea, sencillamente uno identifica en la parroquia el lugar de reunión de la comunidad, punto.
Y entonces automáticamente ibas allí a ver qué había. Si había que coger una pala, si había que llevar comida no sé dónde. Bueno, es que la catolicidad, mal que le pese al Papa, también es eso. Incluso me pregunto si no es sobre todo eso. Es decir, uno reconoce de forma espontánea algo que le da una columna vertebral, que le hace idéntico a los demás, ¿no? Y esto ha sido de una enorme importancia. ¿Y en qué medida se puede extender a otros fenómenos en otras sociedades? Víctor, ¿cómo lo ves? ¿No? O sea, estamos viendo lo que está pasando en el pavor de en Francia, que quieren llevar a la cárcel a Marine Le Pen, el pavor en Alemania, que quieren ilegalizar Alternativa por Alemania. O sea, realmente hay un sentimiento de miedo importante, ¿eh? Claro, es que está pasando en todos sitios. A mí me parece especialmente interesante el de Alemania porque este rebrote patriótico está pasando por la izquierda y por la derecha. Está Alternativa por Alemania, pero está el movimiento Sarah Wagenknecht también. Entonces va a hacer una pinza. A mí me gustaría que aquí hubiera también una izquierda patriótica, de defensa de las fronteras, de reconocimiento de todo lo bueno que tiene el catolicismo. La hay, pero muy chiquitita. Sí, muy chiquita. Bueno, sí, un abrazo a Roberto Vaquero que nos ve. Y a Santiago Armesilla. La hay, pero muy chiquitita. Sí. Hay, sí, por ejemplo, gente como Anaïdi Simón, que hizo este libro que se llama Feria, que aunque no está articulado políticamente, ella creo que recoge un sentimiento. Tú vas a verla cuando firma libros en la Casa del Libro y es el pueblo en fila queriendo hablar con ella. Vamos. Es interesante lo de ese libro porque yo sospecho que ella jamás tuvo en la cabeza hacer un libro cuyo resultado iba a ser semejante convulsión y sobre todo que su círculo habitual la repudiara. Claro, totalmente. Ella quería hacer unas memorias como es muy humano y natural cuando llegas más o menos, ella un poco más joven, pero a la mitad de tu vida, cuando empiezas a ver la mitad, pero es muy joven pero muy madura, y dijo, bueno, voy a hacer un poco el balance de lo que ha sido mi vida, pero eso resonó en un montón de gente, esa insatisfacción con la sociedad de consumo, con todos los valores de plástico que te vende la modernidad. Ella explica esa insatisfacción y dice, pues en vez de vivir en Malasaña aquí en el cogollo posmoderno, pues me voy a ir a vivir a un pueblo, a tener una familia y a disfrutar de cosas auténticas, y eso ha resonado muchísimo. Si usted no ha seguido el tema, vale la pena, porque además tiene mucho que ver con eso, con esa dicotomía que estaba enunciando Marcelo Gullo entre, digamos, la sociedad masa y la comunidad pueblo, ¿no? Al final lo que cuenta Anaïdi Simón es la historia de todo el mundo. Es un poco como lo que decía Goethe en el Fausto. Voy a contar la historia de todo el mundo. Es algo que a todo el mundo le ha pasado en España, sobre todo a los que venimos de ámbito rural y la familia luego ha pasado al ámbito urbano. Bueno, se ha ido transformando todo y uno se encuentra ahora con que el espejo de la prosperidad y el progreso, cuando miras para atrás, dices, pues igual no valía la pena. Es muy interesante porque Anaïdi Simón, que es una escritora muy jovencita, coincide en ese mismo momento con un libro que saca Patrick Buisson en Francia, que es El fin de un mundo, que está contando exactamente lo mismo. Patrick Buisson lo está contando como un poco el final de su vida, de hecho murió el año pasado, me parece, ¿verdad? Y ella lo está contando como la experiencia de una joven, ¿no? Y es que hubo un mundo antes que no es imaginario, no te lo has inventado, que además conoces lo que tenía de acre y de duro y tal, porque si eras pobre no era un mundo fácil, ¿verdad? Pero que era más fácil que te sintieras persona en ese mundo que en el presente. Y en el presente lo que ves sobre todo son expectativas frustradas. Claro. No, quería añadir que a la lista que habéis dado, sobre todo Víctor, de lugares donde el poder tiene miedo ante el pueblo, que se ha mencionado Alemania, se ha mencionado Francia, es que nos olvidamos de Gran Bretaña. Es que el Partido Laborista, el gobierno del primer ministro laborista, un pijo de estos que ha sido fiscal de la corona y qué sé yo, ya que habrá estudiado en Oxford y demás, está metiendo en la cárcel a gente por colgar mensajes en Twitter o en Facebook diciendo que, por ejemplo, que no quiere ver banderas palestinas en su país o cosas, en ningún momento insultando ni llamando a la rebelión ni llamando... No. Les va a buscar la policía a su casa, los detiene, los lleva ante el juez y el juez les dice, ustedes están haciendo unos mensajes de odio tremendos, tal, 20 meses en la cárcel. Y a la vez, para hacer sitio a estos ciudadanos decentes detenidos, están poniendo en la calle a delincuentes sexuales. Esto solo se entiende si se comprende que están aterrorizados. Están aterrorizados, pero... en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra y el caso de Alemania le pondría un signo de interrogación. En el caso de Francia quizás ya es demasiado tarde para reaccionar.
En el caso de Francia la situación es demasiado tarde. es terminal. Es decir, el Estado laico francés tiene fecha de defunción. Se puede calcular matemáticamente cuando el proletariado exterior, convertido en proletariado interior, que llega con una cosmovisión antagónica con la sociedad, lo que lo recibe, cuando llega a una masa de densidad que piense que puede cambiar la historia porque es mayoría, va a terminar con el Estado laico. Y ahí hay dos posibles soluciones, ¿está? O una parte minoritaria del pueblo francés dice, tenemos todavía cojones, acá no pasarán. Y entonces se desarrolla un círculo de violencia. ¿Estáis? Y se decide, como se decidió siempre en la historia, a los tiros. Casa por casa, ventana por ventana. O no hay cojones y entonces dicen sumisión y se someten. Pero el Estado laico francés tiene fecha de defunción, se puede calcular matemáticamente. La única ventaja que tiene España es que como va a pasar primero en Francia, quizás eso haga que en España, viendo lo que va a pasar allá, reaccionen y no sea demasiado tarde también acá. Señores, hay que marcharse a la publicidad. Mire, esto está pasando y va a seguir pasando. Antes de la publi, atención, el concierto Torrelledó, que lo tenemos ya. Ramón Torrelledó, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues encantado, muy buenas noches. Aquí escuchándose, maravillado. ¿Ves? Es que es lo bueno que tiene. ¿Cómo decirle luego que no vamos a ir al concierto? Claro, hay que Beethoven universal. Sí, señor. Cuéntanos la historia. Pues nada, el día 30 comenzamos un concierto fantástico, ni más ni menos que con música de Tchaikovsky y de Beethoven. Yo creo que es representantes de la belleza infinita, diría. Música exuberante, música muy alegre, alguna de ellas, muy dramática, otras. Y música al más alto nivel, con un formato de concierto que va a ser muy sorprendente para la gente que vaya. Y con la idea, y creo que lo vamos a conseguir, de que el final va a ser un concierto conmovedor y exultante. Sin lugar a dudas, la gente que vaya lo va a poder comprobar y si quiere luego que lo comenten aquí y digan era mentira, era verdad. Yo creo que va a ser, esta es la gran verdad. Todo se necesita mover, todo se necesita mover. Fíjate, os estaba oyendo, ¿qué hacemos con la generación Z? Mira, pues a la generación Z la hemos visto sacando barro, que es lo que estaba contando Víctor Menor hace un momento. Claro. Esa Z la ha puesto una Y, me parece. Vale. Claro. Por eso os lo digo. Pero ahora hace falta que escuchen a Beethoven, que vayan a escuchar a Beethoven. Pero es que esta es la cuestión. Porque es parte de formarse, sobre todo si se dan cuenta que el sistema quiere prohibir a Beethoven, porque ya intentaron sacarlo de Estados Unidos, de Inglaterra, porque dicen que Beethoven es machista y patriarcal. ¿Está? Y racista, blanco, cuando al pobre Beethoven le llamaban el español porque era el más oscurito de todos los alemanes. Bueno, ¿no? racista era Carlos Marx, Claro. que decía que su yerno Lafargue era, ¿no? Que sí, que es un negroide, no sé qué, porque era cubano, ya ve usted. Vamos a recordar los datos fundamentales, las fechas. 30 de noviembre, 12 de la mañana, es un sábado, sábados matinales, ese es el primer concierto. Van a participar 3 pianistas alucinantes. David Krikuli, un georgiano, ganador de infinidad de concursos, del Chopin, etcétera, etcétera, joven, etcétera. Después hay un armenio, Emin Kiurchian, es increíble, y Matteo Giuliani, que ese ya es un poco de la casa. Sí, esto es de la casa, lo hemos conocido aquí. Desde los 13 añitos le hemos visto crecer. Ha estado en Berlín estudiando y ganando concursos por ahí, y les tenemos por aquí. Y bueno, y son un poco los representantes de lo que es España en la música. Es una verdadera potencia, qué orgullo, aunque la industria de la música es una pena. Pero la música, los representantes de la música es top en el mundo, menos la industria de la música, que es otro rollo. ¿Qué vamos a escuchar específicamente de Beethoven y Tchaikovsky? La séptima sinfonía. ¿Beethoven? Yo creo, bueno, son las 4 grandes, la 3, la 5, la 6, la 9 y la 7. Pero para mí la 7 es la más virtuosa de todas. Es un Beethoven absolutamente maduro, desenfadado. Es una persona que en ese momento nos reta y nos pone infinidad de dosis de humor,
porque si decimos que el contraste es la base del humor, porque el contraste está basado en el humor, mejor dicho, en el dato científico, y tiene que aparecer lo absurdo, lo que... En este caso, fíjate, la sinfonía te empieza con un ataque fortísimo y sube tu pianísimo, entonces está lleno a ver, tararé un poco que recordemos. La, mi, do, fa, mi. Wow. Te está llevando así durante toda la sinfonía, contrastes textuales, contrastes armónicos, contrastes, es maravilloso. Y luego Tchaikovsky, el 1. Ni más ni menos. Si hay un concierto para piano que todo el mundo pianista debe de tocar o aspirar a tocarlo, es el número 1 en todos los concursos. Sí, claro, efectivamente. Fíjate, claro. con un inicio, una fanfarria inicial de 3 sonidos, bueno, 4 sonidos, que asemeja Tchaikovsky a Beethoven, en tiempo diferente, ti, el otro fa, re, do, si, pero son esos 4 sonidos. ¿Por qué? Porque Tchaikovsky admiraba tanto a Beethoven que se pasó antes de... Primero Tchaikovsky fue abogado, estuvo en la carrera de las letras y en la ciencia de la defensa de los seres humanos, hasta que por fin, con 20 y tantos años, decidió ser músico, a lo que voy. Y siempre estudiaba las partituras de Beethoven, las sinfonías de Beethoven, y de tanto estudio aspiró a escribir música sinfónica, a partir del maestro que para él fue Beethoven. Y entonces ahí tenemos una prueba. Pa, 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 pam, y él va pa, 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 pam. Ahí lo tenemos. Oh. Tiene algunos, esa obra, para los de la Z que dice Ramón, tiene algunos solos de piano que es para aislarse y escucharlos, y luego reconstruirlos con el fondo musical que queráis. O sea, realmente es flipante. Es impresionante. Por ejemplo, eso es un... Imagínatelo como un solo de guitarra. O sea, cámbiale el registro, imagínatelo como un solo de guitarra eléctrica y verás cómo suena mejor en el piano. Hombre, claro. En guitarra eléctrica se puede tocar, en piano es intocable. O sea, la excepción confirma la regla. Bueno, es por eso es tan admirable. Cuando tú conoces la cosa, cómo va, claro, es algo imposible. Tú das 5.000 millones de euros al 99.9999 de la población y sabes que no lo van a tocar nunca, sabes que vas a ganar. Es imposible. Entonces, cuando alguien lo está haciendo, es absolutamente admirable. 30 de noviembre, primer concierto a las 12. Pues mira, no se lo puede perder. Al código etrusco este que aparece ahí abajo, y si no, con el Corte Inglés, en fin, se cogen las entradas, de verdad que valdrá la pena. Va a ser entonces el amigo la Sinfonía del Pueblo. ¿Es verdad? La Sinfonía del Pueblo. La Sinfonía del Pueblo. Porque además es verdad que es música que es perfectamente reconocible por todo el mundo. La Sinfonía del Pueblo. Sí, Mahler la llamaba la danza, la Sinfonía de la Danza, y el Beethoven en ningún momento lo puso, pero sí es verdad que tiene todos los contrastes y tiene el alegreto del pueblo, porque está basado en un ritmo dactílico y espondeo, de una larga, dos breves y dos largas. Priam, pam, pam, priam, pam. O sea que más del pueblo viene de los griegos. Más del pueblo imposible. Nosotros somos griegos, romanos, hombre, claro, españoles, y lo que vendrá, y digitales y lo que vendrá. Ramón, gracias mil. De todo corazón. Vámonos a la publi. Y si lo que ha escuchado usted hasta el momento le ha parecido políticamente incorrecto, pues ya verá a partir de la que vamos a hablar de Franco. O sea, hasta lo mismo. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Uso, se marcha Víctor Lenore y nosotros vamos con lo dicho. Bueno, esta semana se cumplía el 49º, o sea, 49, aniversario de la muerte de Francisco Franco. Vamos, o sea, recapacitemos, 49 años. La teoría clásica de las generaciones dice que una generación es cada 25. O sea, hace ya 2 generaciones que Franco murió y ya era muy mayor. Bueno, joder, pero uno ve la prensa y sobre todo escucha ciertos líderes políticos y le da la impresión de que murió antes de ayer. Mire usted por dónde, estas semanas atrás hemos tenido esa misma impresión cuando, a pesar de los esfuerzos de las leyes de memoria, todo el mundo ha hablado de Franco por el cauce del Turia. Lo cual ha servido, por cierto, para también que mucha gente reflexione sobre muchas cosas, aparte de ese magnífico vídeo que ha sacado Paloma Hernández, que luego hablaremos con ella, parodiando un poco al Monty Python, ¿no? ¿De qué debemos a los romanos? ¿De qué debemos a Franco? Bueno, pues, efectivamente, ¿verdad? Es que, claro, el régimen de Franco fue, en realidad, vamos a ver,
la construcción de la España moderna es ese régimen. Y va al mismo paso que la construcción de la Alemania, de la Francia, de la Italia, de la posguerra, exactamente al mismo paso. Son procesos históricos. Hay mucha gente, sobre todo de la izquierda, que no soporta que eso aquí lo tuviera que hacer él, Franco, y no ellos. Bueno, ellos tuvieron la oportunidad y nos metieron en una guerra civil, Molines. Claro, si no, otro gallo os habría cantado, pero hubo lo que hubo. Entonces, ¿es posible mirar todo esto con una mínima templanza 50 años después de su muerte? Pues yo no lo sé. Y José Ramón Fernández tampoco, pero ha hecho un libro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, creo saber que sí. Efectivamente, yo, en fin, he hecho un esfuerzo en ese sentido. Franco sin adjetivos, efectivamente. Por eso es lo de sin adjetivos, porque has hecho el esfuerzo de tratar de ser, en fin, objetivo. No diré neutro, pero contar lo que hay. Claro, contar es una sucesión de hechos, en realidad. Las opiniones al margen, la subjetividad fuera del discurso. Simplemente ordenas los hechos de manera histórica y los divides por facetas. Es decir, en el libro Franco muere 3 veces. ¿Por qué? Porque una de las veces muere en la introducción, explico la vida y se muere. Luego explico la evolución política y el desarrollo legislativo del régimen y termina muriendo. Y después, para que la transición tenga sentido y la gente lo entienda, también vuelve a morir. ¿Por qué? Porque son facetas distintas y entonces desarrollo cada una de ellas. ¿Y cuando murió, se acuerda usted? Muchos a lo mejor no habéis nacido. Yo sí, yo me acuerdo que yo tenía 12 años y realmente fue una conmoción. En todas partes, hace unos poquitos años, en tiempos modernos, aquí en esta casa lo recordábamos así. El 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco, jefe del Estado desde su proclamación como tal en octubre del 36. Falleció poco antes de cumplir los 83 años tras una larga agonía que duró 2 años. Todo estaba preparado desde que enfermó para que a su muerte el príncipe Juan Carlos de Borbón fuera coronado. Sin embargo, no había un plan establecido para una posible renuncia de Franco en vida. Poco antes de su fallecimiento, el 1 de octubre de 1975, en plena campaña internacional contra el régimen por la ejecución de 3 terroristas del FRAP y 2 de ETA, Franco habló por última vez a los españoles desde el balcón del Palacio de Oriente. A partir del 15 de octubre comenzó a sufrir infartos, pero no fue trasladado a ningún hospital, sino que permaneció en el Pardo, donde se montó un quirófano. Tal era su condición el 25 de octubre que se le dio la extremaunción. Ya en noviembre comenzaron las hemorragias estomacales, lo que sí conllevó su traslado al Hospital de la Paz. Dicen que en estas circunstancias espetó: «Qué duro es morir». El 19 de noviembre le desconectaron de las máquinas que le mantenían con vida y al día siguiente expiró a las 4:20 de la mañana. Sus restos mortales fueron trasladados al Palacio de Oriente, donde su capilla ardiente permaneció abierta durante 50 horas. Más de 500.000 de personas acudieron para darle el último adiós. Tras casi 40 años al frente, Franco dejó un país muy distinto al que recibió, liquidando los problemas económicos y sociales que España arrastraba desde el siglo anterior. Sin embargo, en el plano político, el régimen no supo evolucionar ni aplicar las reformas que él mismo se propuso. Así, el franquismo no podía seguir sin el propio Franco. Se abrió una nueva etapa. A mí me parece que aquí hemos escrito libros sobre Franco todos menos Gullo, porque tú tienes Eternamente Franco. Eternamente Franco, yo tengo Juicio a Franco, Gullo aún no tiene un libro sobre Franco, y José Ramón que trae este Franco sin adjetivos. Vamos a ver, ¿cómo explicar a la gente que se incorpora ahora al conocimiento de este personaje? Mucha gente joven que ha descubierto por el cauce del Turia que resulta que no era el tío ese que le daba la mano a Hitler, sino que luego pasó muchas más cosas, ¿verdad? Que es en realidad el director de la gran transformación nacional. Es fundamental que lo conozcan, porque de lo contrario desconocen el origen de la democracia partidista que disfrutamos todos. Disfrutamos, entre comillas. Bueno, algunos sí disfrutan. Claro, es lo que habéis venido hablando en otro momento, que os oía desde fuera. Es muy importante saber que lo que recibe Franco como herencia inicial de su mandato es una España rota, hundida y sin recursos financieros en absoluto. Y con firmeza y claridad consigue evitar la enorme cantidad de problemas internos y externos que se le van planteando con el desarrollo del paso del tiempo, y los resuelve todos de manera acertada. Claro, alguien puede decir, hombre, lo podía haber resuelto de otra forma. Bueno, podría haber resuelto de otra forma. Pero es que todos los pasos que da, los da en un sentido
que permite resolver las dificultades con las que se encuentra en cada oportunidad, llama enormemente la atención. Cuando uno mira, dice, bueno, vamos a ver, tiene un problema con Hitler, un problema gravísimo. Hitler quiere, por encima de todo, que Franco entre en la Segunda Guerra Mundial. Es más, no se conoce otro caso en que Hitler se desplace en su tren desde Alemania hasta la frontera de España exclusivamente para convencer a Franco de que participe. No lo consigue. Pero es que previamente Serrano Suñer había estado en Berlín y ahí el propio Hitler se había entrevistado con el ministro de Exteriores español, cosa que no ocurría. Es decir, el interés era enorme. Bueno, pues consiguió evitarlo. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pasar de la neutralidad a la no beligerancia y acto seguido volver a la neutralidad. Es decir, tenía cintura y era un hombre que sabía perfectamente lo que no podía hacer y no lo hizo. Y también sabía lo que podía hacer y lo hizo. De manera que cuando murió, España estaba en una situación óptima desde el punto de vista social, económico y político. Lo repetiré, social, económico y político. Bien, su legado está aquí. Han transcurrido 50 años. Han cambiado mucho las cosas. Y bien, yo espero que la gente que pueda leer el libro se dé cuenta de cuáles son los pasos que Franco dio y cuál fue el camino que España siguió y cuál fue la actuación de cada una de las personas que se relacionó con Franco y cuál fue el tipo de problemas que pudo resolver. Todo esto sin un juicio de valor, todo esto sin un solo objetivo. Es un algo que llama en la atención enormemente desde antes de ser jefe del Estado, porque también como militar, jefe de la Legión, es su capacidad para resolver problemas prácticos. En el caso concreto del campamento de la Legión es el ejemplo, es decir, Millán Astray es el alma de la Legión, cierto, pero el cuerpo es Franco, que según llega monta un barracón con cerdos para que la gente pueda comer porque si no allí no se llegaba. Es ese tipo de persona que soluciona problemas prácticos, materiales, ¿no? A lo largo de todo su mandato, la versatilidad del sistema en materia económica, por ejemplo, es un perfecto ejemplo. Es decir, siempre con frecuencia se plantea como, no, es que digamos, las circunstancias le empujan, a pesar de sus reticencias de fascista, macho martillo, no sé qué, hacer. En realidad no, es decir, va cerrando en función de circunstancias muy objetivas, fiándose de gente en cuyo criterio confía, lo cual por otra parte tampoco era mucha gente. Es que Franco tenía una virtud enorme y es que no imponía su criterio en ningún momento. Los que relatan cómo funcionaban los consejos de ministros, que duraban enormemente hasta que todos estaban convencidos de cuál era la mejor solución, cuál era la mejor de las opciones, él preguntaba constantemente, ¿es así? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cree usted realmente que esto va a funcionar? Claro, cuando Franco llega, la gente dice, no, es que eligió la autarquía. Oye, no eligió la autarquía le vino dada, no quedaba alternativa. España estaba al margen del funcionamiento, ¿cómo decir? Había una guerra mundial en ciernes. Desde los acuerdos de Múnich se veía venir. Y efectivamente, Franco declara el 1 de abril la finalización de la guerra y el 1 de septiembre comienza la guerra en Europa. Formalmente hay un ataque alemán e invaden Polonia. Entonces la situación es tremenda, porque él dice, bueno, a mí me han estado ayudando determinados componentes que están enfrentados a otros que son los llamados aliados y yo me voy a quedar al margen. Vamos a ver cómo salimos de esta sin reservas financieras, porque 9/10 partes de las mismas estaban en Rusia y no volvieron jamás, y el 10% estaba en Francia y sí volvió. Y sin ese fundamento y con un país agrario que estaba muy roto por la guerra, tengamos en cuenta que la guerra en la zona frente populista había sido tremenda, porque la producción se había reducido prácticamente a la nada y la hambruna era generalizada. Bien, él encuentra una España que tiene que unir, que tiene que hacer que la gente se vincule de nuevo en un objetivo común. Y lo consigue pidiendo opinión a las personas que había seleccionado para el Consejo de Ministros. Y atención, cada vez que había un cambio importante en el escenario exterior, Franco adaptaba el Consejo de Ministros para poner a las personas más importantes. Es decir, cuando Alemania predominaba, ahí estaba Serrano Suñer. Cuando lo hacía Inglaterra, Beigbeder. Es decir, cuando había que irse a Estados Unidos, Lequerica. Claro, sí, claro. La verdad es que efectivamente era el... Él fue adaptando, es decir, era un hombre muy flexible y sobre todo lo que no era, claro, suena horrible, era un dictador. Él no dictaba. Es interesante, desde el punto de vista, dentro del régimen, pero Marcelo, Pedro, por favor, cortadme cuando queráis. Para mí es que como es un tema que me estudié mucho y que realmente me parece fascinante en la historia de España, desde el punto de vista formal es una dictadura, claro.
Pero digamos que los teóricos más afectos al régimen han estado debatiendo durante decenios qué tipo de dictadura sin terminar de llegar a un acuerdo, ¿no? Había un clásico que es el de dictadura constituyente de desarrollo, que se aplicaba sobre todo pues, a Getúlio Vargas, Pérez Jiménez, en el ámbito hispanoamericano, pero no encaja exactamente aquí, esto es otra historia, ¿no? El sistema autoritario y tal, efectivamente lo era, pero por otra parte con una evolución dentro del propio sistema tan acentuada que realmente en 10 años la España del 50 y la España del 60 son dos Españas diferentes. Completamente. Incluso la práctica política. Luego, por otro lado, la importancia de las respectivas familias del régimen, que eran muy importantes, que tenían su peso, y que él va efectivamente bandeando todo el tiempo, claro. ¿verdad? Con esa obra de arte maravillosa, que es la del ministro al que le cesan, y cuando va a dar alguna explicación le dice, desengáñense, van a por nosotros, le dice Franco al señor al que había cesado. O sea, es que gallego. Bueno, es que para mí Franco se le puede comparar con el último monarca absoluto de Europa. Y digo monarca absoluto no en el sentido despectivo, en el sentido de nuestros queridos liberales. Consigue estar por encima de la política, sobre todo una vez que se ha superado el bloqueo internacional, y entonces se puede permitir gobernar esas familias que son las que hacen la lucha política entre ellas, que a veces la lucha política consiste en quítate tú para que me ponga yo, y Franco está como árbitro supremo, como gestor, como hombre que marca las guías de esa política y cierra unas vías y abre otras. Porque se lo puede permitir, porque él no responde ante elecciones, no depende de encuestas, no tiene que pactar con nadie, es el poder supremo en España. Franco incluso tiene poder legislativo, que apenas lo usa creo que un par de veces para promulgar unas leyes fundamentales, pero él no lo usa. Ahora bien, efectivamente era una dictadura en el sentido en que había monopolio político del partido único del que era secretario general Franco. Pero como dictador, o sea, lo comparamos con los dictadores, con Fidel Castro, lo comparamos con Gaddafi, con Ceausescu, y no hay, vamos, es que era una persona, comparado con eso, una persona blanda. Aristóteles te preguntaría, ¿y cuál es el problema que es una dictadura? Te preguntaría Aristóteles. Yo no he dicho que eso sea ningún problema. Porque diría Aristóteles, hay formas puras e impuras de gobierno. El gobierno de uno para el bien común, ¿está? El gobierno de uno para el mal, tiranía; el gobierno de uno para el bien común, dictadura; gobierno de pocos para el bien común, aristocracia; gobierno de pocos para el mal, no para el bien común, oligarquía; gobierno de muchos, lo llaman a veces de distintas formas, para el bien común, república; y gobierno de muchos para el bien de pocos, ¿no es cierto?, demagogia o democracia, diría Aristóteles, ¿no? Es que uno de los tabúes de la actual se han santificado una de las tres formas y se le ha impuesto como, ¿no? Se ha santificado una de las tres formas. Es uno de los tabúes de la ciencia política, sobre todo desde 1945, que la palabra dictadura y su contenido quedan absolutamente excluidos del debate y pintados como algo malo, algo perverso, salvo que seas de izquierdas, por supuesto. Y sin embargo, como has explicado, es que la forma de gobierno que estamos viendo, que se está imponiendo en Occidente, en el Occidente democrático, es la demagogia. Decía Fernando de la Mora, me lo dijo a mí, es una de esas grandes personalidades cuya amistad me ha honrado. A Pedro también se lo diría igual, porque igual estabas en aquella comida también. Lo mejor. Que en realidad la figura de Franco era como la de un monarca del barroco con sus consejos, ¿no? Era un poco esa idea, y una figura maravillosa de Saavedra Fajardo, que es uno de los grandes pensadores políticos españoles, que es la del centro inmóvil, ¿no? O sea, dentro de las empresas políticas de Saavedra Fajardo hay una que es Ferro et Tauro, o sea, hierro y oro, y el emblema que sale, porque siempre hay dibujos alegóricos, y es una mano, un mundo, una bola del mundo, ¿verdad? Sí, sobre un cetro. Y el oro. Esa idea, Franco era un poco eso. La cuestión es, y es lo que te planteó José Ramón, si una forma de concebir el poder de ese tipo, que efectivamente tuvo sus logros objetivos, que son incuestionables en materia del gigantesco desarrollo técnico y económico y social, porque el analfabetismo hay que verlo. ¿Usted sabe cuál era el índice de analfabetismo en España en el 36, cuando empieza la Guerra Civil? El 31%. Era el país más analfabeto del occidente europeo, lo cual explica, por cierto, muchas cosas de la guerra. Cuando acaba
En el 75, ¿en qué estamos? ¿En el 4, en el 5% de analfabetismo? Yo creo que ni eso. No, estábamos un poco más altos. De hecho, los jóvenes iban a la mili, los que no tenían o habían tenido la opción, en la mili conseguían salir adelante. El grado escolar. Lo que te iba a preguntar, ¿un poder concebido de esa manera puede ser capaz de controlar también los enormes cambios que él mismo despliega y que inevitablemente te conducen a un mundo que ya no es el del momento inicial? Es decir... Es que lo hizo. La transformación que experimentó España en 1959 fue brutal y fue condicionada por la finalización del modelo de desarrollo autárquico que había abocado a la desaparición de las divisas por completo. Entonces los ministros económicos le dijeron: Excelencia, tenemos que dar un golpe de timón. Entonces le explicaron cómo. Él lo entendió perfectamente y aprovecho para explicarlo. Francisco Franco tenía una enorme inteligencia y una gran formación. La gente dice: no, es que era un gallego astuto, campesino. Por Dios, no tienen ni idea. No tienen ni idea. De hecho, hay una serie de anécdotas, algunas de las cuales están en el libro, cuando estaban en campaña en Marruecos y no había un combate, sino simplemente estaban en el campo, terminaba la jornada, por decir así, todos sus compañeros iban a la cantina y él se iba a estudiar. Es decir, eso indica el nivel. Y ahí pudo aprender algo que ya has mencionado. Es decir, en la época la intendencia no se tomaba muy en consideración, pero Franco sí lo hacía. Exactamente. Y entonces, claro, sus hombres estaban encantados con él. Y encima era un hombre valeroso. ¿Quién dice que era valeroso? Indalecio Prieto, lo pone en el libro. Es que uno de sus mayores enemigos dice: es la máxima expresión del valor. Porque cuando exponía físicamente su propia figura, lo hacía con absoluta frialdad para controlar lo que estaba viendo y dar las órdenes oportunas, como magnífico táctico que era. No sé si tan buen estratega, pero como táctico, inmejorable. Lo que demostró en la Guerra Civil una y otra vez. Pero me refería más bien al modelo, precisamente por ser un pragmático y nunca un ideólogo, aunque era un hombre con formación, con ideas, con convicciones que la propia realidad había superado, porque él fundamentalmente era un monárquico católico. Y lo que se encuentra es en el 31 que la monarquía deserta y en el 61 que la Iglesia deserta, cosa muy importante para entender la evolución del régimen. Bueno, si era posible que él mismo hiciera evolucionar el régimen. Desde mi punto de vista, ahí es donde el régimen empezó a perder pie. Llegó un momento en el que es verdad que España era una y el régimen estaba objetivamente anticuado. E incluso Fernández de la Mora, al que vuelvo a mencionar, me contó que cuando ellos, por instrucciones de López Rodó, empezaron a organizar el sistema de la democracia orgánica, etcétera, para abrirla que fuera real, fue el propio Franco y el propio Carrero, que era quien había encargado originalmente el trabajo. Esto no lo sacamos adelante. Pero digamos que el aspecto que más gráficamente podía expresar la modernización del régimen, el propio régimen no era capaz de llevarlo adelante. Claro, es que la transformación social que se halla en la base de la superestructura política, por utilizar el lenguaje de los enemigos de Franco, pero que se entiende bien, la transformación fue tan vertiginosa, sobre todo a raíz del 59. Atención, no es que España no creciera y mucho anteriormente, no, es que en el 59 la apertura supuso un cambio fortísimo. Y entonces vinieron las costumbres y las formas de actuar y los modos de comportamiento que no eran tan propios. Y entonces la sociedad cambió muy rápidamente, dentro de que se preservaban los principios básicos del catolicismo imperante. Sí, sí. Y entonces, claro, ahí ya, entre que Franco era mayor, que la situación empezaba, bueno, como había más apertura, entraban las ideas, lógicamente. Y entonces nunca fue un régimen represivo en el sentido técnico del término. Es decir, no se iba persiguiendo a la gente por las calles y mucho menos matándola. Vamos, hubo 11 indultos para que la gente se haga la idea. Están todos explicados con fecha en el libro. Y amnistías. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que llegó un momento en que Franco empezaba a estar alejado incluso de las personas a las que nombraba, porque no los conocía, porque ya era muy mayor. Y eso indicaba claramente que el régimen terminaría con él, como así fue. Fue algo absolutamente excepcional, como él fue una figura excepcional. No sé si quiere, de verdad, Pedro, Marcelo, interrumpidme si queréis, porque yo es que de este asunto hablaría infinito. Es un tema que nos interesa y además la gran incógnita, ¿hasta qué punto él sabía de una forma u otra que lo que iba a ocurrir era que las leyes fundamentales del movimiento, el estado del movimiento, etcétera, iba a convertirse en una democracia constitucional de corte liberal? No lo sabía, pero él era hermético. Él comunicaba muy poco de lo que había en su cabeza. Era un hombre muy callado, cada vez más hermético, como consecuencia de las obligaciones derivadas de su cargo. Siempre lo había sido, incluso de pequeño, era un hombre de poquísimas palabras, y más que decir, preguntaba.
Y entonces tomaba las decisiones, pero siempre callado. No saben lo que pensaba. No dejó un testamento político. No dejó sus ideas finales, que yo sepa. Bueno, es uno de los pocos personajes de la Segunda República de los años 30 que no deja sus memorias. Él y José Antonio. José Antonio pues, porque no le dio tiempo, porque lo matan en el 36 cuando tenía 33 años. Y Franco, que escribió un guión de cine, pues escribía sus propios discursos, es decir, no era ágrafo, pues tampoco escribió sus memorias. Hay rumores de que si están escondidas en alguna caja de seguridad, en algún banco, absurdo. Ya se habrían publicado porque habrían sido el bestseller del siglo, al menos en España. Yo es que creo que Franco, querido José Ramón, él mismo se consideraba un paréntesis en la historia de España, un paréntesis extraordinario, pero que tenía que cerrarse. ¿Y cómo iba a cerrarse? Pues con una nueva monarquía, la monarquía a la que le ponían esa coletilla los intelectuales del régimen de tradicional, social y representativa, que luego no ha sido ninguna de las tres cosas. Y la prueba de lo que digo es que Juan Carlos, hasta que se promulga la Constitución del 78, Juan Carlos tiene 3 años de poderes omnímodos para un monarca parlamentario, pero son inferiores a los que tenía Franco. Es decir, ya se estaba en una transición preparada por las propias leyes fundamentales del régimen. Franco sin adjetivos, de José Ramón Ferrandis, editado en SND. Sí. Hay que mirarlo. O sea, ese es el tipo de libro. No sé si querías preguntar algo más. No, yo soy un ignorante, aprendo. Me dedico a aprender. Es de esos libros que hay que leer para saber lo que hay, de dónde viene uno. Mucha gente lo ha aprendido trágicamente, pero bueno, en fin, como el propio caudillo diría, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Perdón, que te he interrumpido, que no se me olvide 2 cosas. El título no es mío, es de Pedro. Porque cuando le llamé para que por favor me escribiera el prólogo, cosa que hizo, además es un prólogo encantador, breve, pero graciosísimo. Sobre todo breve. Simpático. Es breve, el libro es breve también, pero me dice, bueno, ¿y el libro qué título tienes? Digo, bueno, no sé, tengo mis dudas, no sé cuántos, tal, pero ¿qué características tiene? Y entonces empecé a pensar y en un momento dado estábamos hablando, digo, carece por completo de adjetivos. Dice, pues ya está el título. Franco sin adjetivos. Exacto. Eso es. Eso es, él ha escrito un libro de Franco sin adjetivos y yo he escrito un libro de Franco con adverbio, eternamente Franco. Eternamente Franco. Y yo, juicio Franco, no tiene nada, ¿no? O sea, no, es un titular de periódico. Es el titular que le habría gustado emitir a Radio Pirenaica. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues ahí estamos. Sí. ¿Te quedas con nosotros? Tengo una actividad a estas horas de la noche. Pues entonces... Pero vamos, me puedo quedar hasta dentro de media hora. Perfecto. Entonces, mira encantado. Qué bien, porque fantástico. Muchas pues gracias. Durante la siguiente media hora vamos a hacer 2 cosas. 1, vamos a hablar del tema de inmigración. Y vamos a pasar antes, porque era una conexión prevista que hay que hacer, con un libro interesantísimo que acaba de sacar Paloma Hernández. Si usted no cae en quién es, yo le digo Fortunata y Jacinto. Ah, hombre, claro, ella. Feminismo islámico. El tema es interesantísimo. En muchas sociedades europeas se está viendo de forma más avanzada que aquí, ya. Aquí también se empieza a ver, muy particularmente en comunidades particularmente ideologizadas, ¿verdad? En Andalucía, por ejemplo. Y la cosa es muy grave, ¿eh? ¿Van a acabar convenciendo efectivamente a las mujeres europeas de que ser mujer musulmana es una forma de emancipación? Paloma, ¿estás? ¿Qué tal? Estoy. Querido José Javier, un saludo, encantada, muchos saludos para toda la mesa. Mi querido Marcelo, que está por allí, le veo. Sí, señorita, también está aquí, efectivamente. Bueno, cuéntanos cómo has llegado primero a la idea de que había que hacer este libro. Sí. Bueno, vamos a ver, sobre todo es la observación de 2 fenómenos muy visibles en las redes sociales en los últimos meses. Podríamos decir años, pero bueno, muy visibles en los últimos meses. Por un lado, como tú has comentado, el cambio de modelo de inmigración que estamos teniendo en los países de la Unión Europea y en otras regiones del mundo, pero muy visibles aquí. Que voy a echar mano de una expresión brillante de nuestro querido Quintana Paz, que dice, de repente tenemos a los países de la Unión Europea abiertos de fronteras. Me parece absolutamente brillante la expresión, países abiertos de fronteras. Bueno, entonces lo que tenemos es
un cambio del modelo de inmigración planificada y estructurada que estaba funcionando hasta hace muy poquitos años a un modelo de inmigración masiva, ilegal, descontrolada completamente y además subvencionada por los estados. Entonces, eso por un lado, José Javier, pero luego en paralelo cada vez se hace más visible en las redes sociales el fenómeno de, sobre todo, mujeres europeas que en las redes sociales pues están expresando con mucho orgullo su conversión al Islam. Entonces están ya vistiendo el atuendo, generalmente es el hijab, no es tanto el niqab ni el burka, pero sobre todo es el hijab, y muestran orgullosas esa conversión, argumentando precisamente desde posiciones feministas, es decir, el Islam y el uso de su vestimenta como un proceso emancipatorio de la mujer. Y este fenómeno, quiero puntualizar, sobre todo son mujeres jóvenes europeas que se están convirtiendo al Islam y lo están presentando como un proceso de emancipación. No sé por qué te ha salido de repente en la imagen una especie de pastilla azul que te oculta la cara como si fuera un velo. Ha sido sí, no sé cuál es exactamente el problema con la conexión. Igual si lo llevamos a total, Raquel, ¿se perderá? ¿Saldrá igual? Bueno, ya estás bien, ya te has desvelado. Vamos a ver, ¿con qué operación intelectual puede uno llegar a esa conclusión? Porque de entrada es contraintuitiva y de salida también, ¿eh? Sí, mira, en el libro yo quiero adelantar que yo manejo 4 corrientes feministas. Es decir, el libro está escrito contra los fundamentos del Islam y contra todas las corrientes feministas. Yo estoy hablando desde fuera del feminismo. Lo que hago es ir rastreando cada una de estas corrientes. Evidentemente hay varias, entonces me centro en lo que llamamos el feminismo ilustrado, que aquí en España fue el que llegó de la mano, aupado a los grandes puestos de la política y universitarios, el feminismo ilustrado, personificado por gentes como Amorós, Celia Amorós y Valcárcel, ¿de acuerdo? También trato un poquito la corriente de Lidia Falcón, que viene ya de estirpe marxista. Bueno, estas dos corrientes, aupadas por el PSOE de Felipe González, han perdido ya completamente su fuerza y su hegemonía, porque han sido desbancadas por otras corrientes que son las que tienen ahora mismo la hegemonía tanto en la política como en las universidades. Por un lado, el llamado feminismo islámico, que son mujeres musulmanas que hacen proselitismo de su religión desde coordenadas posmodernas. Voy a ser muy breve. Y luego hay otra corriente muy pujante, que es la que entra con mucha fuerza de mano de Podemos, que son unos feminismos que se hacen llamar feminismos antirracistas, decoloniales y anticapitalistas. Bueno, estas posiciones lo que van a decir o lo que van a interpretar es a las mujeres musulmanas como una reserva cultural. Estamos en una modalidad, José Javier, de indigenismo. Son minorías en Europa, son reservas culturales que hay que proteger. Entonces, estas feministas antirracistas lo que hacen es solidarizarse con las mujeres musulmanas que visten el hijab, el niqab y el burka, precisamente porque las contemplan desde el multiculturalismo, a ver si desde la bien. ideología. El mecanismo de solidaridad consiste, por tanto, en que la mujer musulmana oprimida no está oprimida por el varón musulmán, sino por el sistema patriarcal capitalista occidental. Exacto. Manda cojones, así entre tú y yo. Sí. ¿Ya? Esa es la posición del feminismo islámico. Como digo, son mujeres musulmanas, vienen casi todas de países de tradición musulmana. Tenemos Siria, tenemos Túnez, tenemos Marruecos, tenemos Turquía, de todas partes. Generalmente son mujeres con carrera académica que han postulado sus carreras y sus trabajos académicos y publicaciones en universidades del ámbito anglosajón y francófono, y que están trabajando desde esas plataformas universitarias. ¿De acuerdo? Y ellas lo que van a decir es que el Islam, recordemos que son mujeres musulmanas creyentes y practicantes, sí. El Islam de todas las religiones del libro es la religión más igualitarista. Porque Mahoma, la revelación y la vida, el ejemplo de vida que dio Mahoma fue un ejemplo de vida feminista en sí.
y que si luego se pervirtió de manos de los grandes oligarcas una vez muerto Mahoma. O sea, la cosa es realmente tremenda. Sí, yo esta línea la conocía. De hecho, es verdad que dentro del mundo musulmán, de la tradición musulmana, es verdad que Mahoma pone coto a la poligamia, solo 4, aunque él tuviera 13, pero bueno, era el jefe, joder. Era como un Ábalos de la vida. Pone 4, elimina es decir, implanta ciertas obligaciones del varón, por tanto, hacia las mujeres que tiene, prohíbe taxativamente llevar a las niñas al desierto a que se las comieran los bichos, esa cosa que hacían los árabes antes. Sí. Pero las europeas, que se reconocen en esto como un elemento de emancipación, es lo que me cuesta entender. No, sobre todo si tenemos en cuenta que llaman tradwibes a una mujer española. Tenemos ahí a Rorro, a la influencer, ¿verdad?, que cuida a su marido y que le prepara, o a su novio, a lo que sea. Sí. Bueno, pues este modelo, que aquí es despreciado desde las mismas coordenadas ideológico-filosóficas, una mujer europea que haga eso es despreciada, pero si lo hace una mujer musulmana, entonces es considerado como una seña de identidad de su cultura. Es que la ideología del multiculturalismo es lo que está detrás de todo eso. Las conciben como reserva cultural que hay que proteger desde las estructuras sociales y políticas de los países europeos. Eso tiene un problema gravísimo, que es la consolidación de guetos. Es decir, lo que están legitimando es que haya comunidades dentro de nuestros países donde se esté instalando la ley islámica. Sí, así y con el argumento de que, bueno, lo que siempre se dice son sus costumbres, pero es que esta gente está en las universidades, está firmando trabajos de fin de máster y trabajos de doctorado, que se pueden encontrar fácilmente haciendo una búsqueda en Google. Te las vas a encontrar, y el argumentario es ese. Son una reserva cultural, igual que hay reservas naturales que hay que proteger, pues a estas también hay que protegerlas. Joder. Una última pregunta. Tú incluyes la palabra geopolítica en el subtítulo porque precisamente le quieres dar a esto, no estamos hablando simplemente de una cuestión para culturetas, sino que este tiene un efecto concreto en el orden del mundo y en nuestro orden social cotidiano aquí. ¿Es un caballo de Troya, pues? ¿O de Troya o de la Meca? Eso es lo que yo he planteado. Es lo que he planteado, sí, que están funcionando estos feminismos porque las otras que hemos citado están totalmente silenciadas, las otras son muy beligerantes con el Islam, pero estas no. Entonces, lo que yo postulo en el libro es la tesis de que este Islam ha reactivado su proyecto de califato universal, es decir, de extensión y de recubrimiento de todos los pueblos de la tierra. Es un imperio con vocación universalizante y está reactivado. Y se puede ver en Irán, en Irak, o sea, Irak está ya asumiendo unas estructuraciones jurídicas y legales muy parecidas a las de Irán. Es decir, esto está en expansión y está llegando a nuestras ciudades. Y en España ya tenemos guetos, ya tenemos matrimonios forzados con niñas pequeñas de 9 años, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las tienen, en la medida que pueden, las tienen controladas y vigiladas, porque pueden detectar muy pocas, puesto que esos guetos pues tienen esa condición de que es que funcionan como fratrías. Totalmente. Entonces, bueno, pues sí, también... Es importantísimo esto que has hecho, este trabajo. Está en la línea de lo que empezó Rodríguez Magda, que empezó un trabajo pionero, después ha sido Hanan Sherrouk, desde la propia experiencia personal. Y es una cosa que los españoles no quieren ver, y más les vale, de verdad, que empiecen a mirarlo. Islam y feminismo, en Secotia. En Secotia, sí. Pues ya está usted perdiendo el tiempo, estoy libre que hay que comprarlo. Paloma, gracias mil, y te seguimos como siempre en Fortunata y Jacinta. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, muy buenas noches. Islam y feminismo en Secotia. Es que a la gente hay que contarle a la sociedad que tiene de verdad delante. Yo ya lo compré, ¿eh? Y te lo tengo firmada por la autora. Mira, en Salamanca. Mira, en Salamanca además, claro. Por la autora misma, ¿eh? Me lo firmó ahí. Es que hablaba de guetos, Fortunata y Jacinta, y en España, claro, esos guetos están sobre todo en Cataluña, pero no solo en Cataluña. Ya están también en Murcia, en Almería, empieza a pasar en las zonas del norte de España. En Madrid, en Lavapiés. Pero, por ejemplo, en el norte de España, que es mi tierra, pues lo está pasando, lo reconocen las policías locales en Navarra y también en el País Vasco.
Pero claro, de esto no se puede hablar, sobre todo en las regiones dominadas por los nacionalistas, porque para ellos es el nuevo pueblo con el que quieren construir una nación. Ahora, hay que proteger las culturas, ¿no? Sí, la única cultura que no hay que proteger es la cristiana. No, la cristiana no, la cristiana a palos. Fijaos lo que publicó El País en 2019, junio de 2019. A ver, el nuevo papel de la mujer yihadista. Viajar sin guardián masculino, no prohibir la educación y recuperar la figura de la luchadora activa como modelo a imitar si fuera preciso. Así ha ido cambiando el yihadismo para integrar a la mujer en sus filas. Y te lo cuenta con admiración la redactora. José Ramón. Es una pura contradicción. De todas maneras, me gustaría traer a colación un concepto que a Marcelo no le va a ser ajeno, porque yo como licenciado en Ciencias Políticas estoy humildemente a sus pies, pero en cualquier caso recuerdo perfectamente la definición de Estado fallido. Sí, ¿no? Bien, los estados occidentales. Antes era cosa de Somalia, de Haití, de Zimbabue, porque claro, pobrecillos que son pobres y además que desorden y nunca han conseguido y tal desde la liberación del yugo imperialista. Bien. Ahora somos un Estado fallido, salvo por la quinta acepción. El quinto elemento del Estado fallido es Estado que es incapaz de relacionarse con el resto de los países del mundo. Eso sí lo podemos hacer, pero ya no controlamos el territorio. Ya nuestras normas no son de aplicación en todas partes, por lo menos no en cualquier caso. Y sobre todo, ya no tiene el Estado el monopolio de la fuerza. O sea que es muy importante, efectivamente. Entonces, claro, estamos abocados a la desaparición porque nuestros líderes no merecen tal nombre, como mucho administradores, y qué mal lo hacen. Es decir, son verdaderos aprovechatequis. Ya que tengo un vasco aquí, pues lo utilizo. Es decir, esto es una verdadera vergüenza y es la garantía de la desaparición de Occidente. Es así de sencillo. Con respecto al uso de la fuerza, hay un dato que hay que tener en cuenta. Pues solo hay enfrentamiento cuando dos bandos tienen arma y dinero. Si no, es difícil que haya un enfrentamiento. Los dos bandos, para que se enfrenten, tienen que tener arma y dinero. Los muchachos en París que venden la droga son los que cruzaron el estrecho. Ellos no consumen, venden. Claro. Y ahora, ¿cómo venden y administran todo eso? Tienen dinero, y mucho dinero. Y con el dinero se compran armas. Más claro canta un gallo. De todas maneras, va a haber un cambio radical. Es decir, detrás de todo esto están los ayatolás iraníes. Antes de la caída del Shah, esto no ocurría en absoluto. Y estoy hablando de los años 70. Si hay algún elemento detrás que vertebra, financia, organiza y aplica la ley islámica, es decir, el califato, son precisamente los ayatolás. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que son más... Lo aplica Arabia Saudita, tal cual. Como Arabia Saudita es aliada de los Estados Unidos, señores, nadie habla de eso. El próximo debate, que ya la no plata estará la ponen los sauditas, pero los sauditas son aliados de Estados Unidos. Entonces no hay que criticarlos. Los saudíes están a muerte con los iraníes, vamos por partes. Luego lo hablamos. No, porque aquí es la policía sí o sí. Es un debate que hay que tener. Esto es muy importante. Es decir, la reislamización del mundo musulmán es el acontecimiento mayor de ese ámbito de civilización del siglo XX. Es que no tiene nada que ver la Turquía de hoy con la de 1980, el Egipto de hoy con el de 1970, el Irak o la Siria de hoy con los de 1960-1970. Ese mundo se ha reislamizado. Claro, nosotros hemos importado esa reislamización aquí. ¿Deliberadamente? No lo creo, lo cual, por cierto, habla casi peor de nuestras clases políticas. Bueno, hay que irse a la publicidad sí o sí, y tú te tienes que marchar ya. Ahora sí. Con lo cual, muchísimas gracias mil. Recordamos el libro de José Ramón Ferrandis, Franco sin adjetivos, prologado por Pedro Fernández Barbadillo. Y es un libro que ciertamente hay que leer. Todos los que os habéis interesado, habéis descubierto a Franco en ese vídeo que ha circulado por toda España con el cauce del Turia, pues bueno, para que sepáis realmente quién era y lo que hizo. Sí, eso, sin adjetivos. José Ramón, gracias mil. Gracias. Publi ya a la vuelta. Vamos a ver la cuestión migratoria. Vamos a ver si nos da tiempo a pasar por el G20 y luego una sorpresita para Marcelo Gullo, que se marcha. ¿Qué marcha? Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el batallón de la Madrina Paz. Y podéis seguir mandando, porque aquí Sara Hernández tiene una paciencia asombrosa para seguir colocando muñequitos. Cada uno de estos representa algo que para nosotros es fundamental, que es por lo que hacemos este programa, que es el grado de compromiso de nuestros espectadores, de todos y cada uno de ellos, que es en lo que estamos nosotros. Así que la felicidad plena. Estábamos hablando con Paloma
Hernández de la cuestión de la inmigración. Es una cuestión clave. La transformación de nuestras sociedades es una cuestión absolutamente clave. No nos da tiempo a contar todo lo que queríamos, así que sobre la marcha vamos a decidir, con la generosidad e indulgencia de Raquel en control, dos cosas le voy a enseñar. Uno, que me parece que es una noticia tan objetivamente, en fin, desconcertante, que hay que contarla. Esos vagones de tren en Alemania, nos vamos, Raquel, al tema 4, que proponen los verdes solo para mujeres. ¿Por qué? Por el aumento de agresiones sexuales. ¿Qué ocurre? ¿Que al ciudadano teutón, a base de comer salchichas, se ha perdido un poco la contención? No. No pueden decir por qué es. No pueden decir, es por la inmigración. Lo vemos. Los verdes alemanes se dan de bruces con la realidad de sus políticas. La metamorfosis de los ecologistas ha llegado a tal punto que ahora tienen que reconocer hechos que hasta hace poco eran un tema de ultraderecha. Lo cuenta La Gaceta. Piden vagones solo para mujeres por la cantidad de delitos sexuales registrados. Por ejemplo, la mitad de ellos en Renania del Norte-Westfalia fueron perpetrados por inmigrantes. Según cifras policiales recientes, además, en Berlín se registra más de una agresión de este tipo al día. Lo cierto es que solo en el primer semestre de 2024 la Policía Federal tuvo conocimiento de más de 13.000 delitos violentos en estaciones de tren de todo el país. Por ello, ante la evidencia de un deterioro notable en la seguridad en el transporte público, se plantea una especie de burbuja en forma de vagón exclusivo para las mujeres, como hemos visto ya en países como Japón, India e Indonesia. La cuestión ahora es ver si contar con ellos solo en hora punta o a lo largo de toda la jornada. La principal crítica a la medida, claro, viene de aquellos que la ven únicamente como un parche para evitar abrir un debate a gran escala. Y es que el cambio de postura migratorio de los verdes, aunque tibio, ya nos daba hace meses pistas sobre eso de que la bienvenida con los brazos abiertos a los inmigrantes tenía los días contados. Durante el pasado verano incluso se decidió restringir el uso de cuchillos en público ante el aumento de delitos con arma blanca. Hablamos de casi 9.000 en 2023. Esto provocó que las autoridades echasen mano de absurdas ocurrencias para afrontar el problema. Un sindicato policial propuso, por ejemplo, cambiar cuchillos por suscripciones de Netflix. Alemania, en su conjunto, ya presentó su estrategia contra la inmigración. Una estrategia que consiste en hacer el país menos atractivo para los refugiados, por ejemplo, eliminando las ayudas en metálico. Sin embargo, en el día a día y para los que ya están en territorio europeo parece que hay un trato especial. De hecho, hay una reciente directriz por la que se permite al personal ferroviario no pedir ni siquiera los billetes a las personas que aparenten ser extranjeras para evitar la confrontación directa. El cambio de opinión de los verdes sorprende, igual que lo hizo el de los socialdemócratas. Ahora queda ver si esta sucesión de parches tiene su efecto en los resultados de las próximas elecciones del mes de febrero. Esto evidentemente no es un caso aislado. Las autoridades de Berlín se descolgaban esta misma semana con este otro anuncio para judíos y homosexuales. Para judíos y homosexuales. ¿Que les van a poner una estrellita? No. Que no entren en barrios musulmanes. O sea, estamos en suelo alemán. Estaba contando José Ramón Fernández hace un instante el asunto este, es decir, el control de todo el territorio y el monopolio legal de la fuerza. Es que Alemania nada menos, ¿verdad?, no lo tiene. Así que a sus conciudadanos que son judíos y homosexuales, hay barrios donde no podéis entrar. Claro, es alucinante. ¿Y cuál es el discurso del poder? Que contar todo esto es un delito de odio. El otro día el Congreso salía con esta cuestión del delito de odio y Rocío, muy educada y bonancible como es ella, pero habló con toda claridad y dijo esto. Nosotros no hemos visto a ningún español que agreda a una mujer musulmana en un autobús, quizá lo hay y nos parece reprobable, pero lo que sí hemos visto públicamente es a un yihadista matar a machetazos a Diego Valencia en Algeciras, por motivos religiosos, porque era cristiano. Y quizás hay que estar menos preocupado por lo que se diga en las redes sociales y más preocupado por lo que se diga en las mezquitas fundamentalistas, ¿no? Porque vemos muchos esfuerzos en perseguir a un supuesto racismo y ningún esfuerzo en perseguir a quienes consideran que las mujeres tenemos menor dignidad humana que los hombres.
Mucha alarma por la xenofobia en las redes y ni un ápice de indignación por los marroquíes que mataron a palazos a David Lledó en Gata de Gorgos. Odio es decir que la apertura de fronteras está haciendo nuestros barrios inhabitables. Esto es odio. O quienes ejercen el odio son quienes han condenado a nuestros compatriotas a vivir en estos barrios con miedo. Nosotros tenemos muy clara la respuesta y tenemos muy claras nuestras convicciones y sabemos que quienes odian no son quienes señalan el problema por crudo que sea, sino quienes provocan ese problema, aunque sea incómodo señalarlo, y garantizar el pluralismo y la igualdad y la no discriminación y esos pilares por los que supuestamente usted ha venido aquí a velar y a comparecer, sería proteger a quienes señalan esos problemas y no a quienes condenan a los españoles a vivirlo. Y pluralismo sería respetar la opinión política de una formación a la que avalan más de 3 millones de españoles. Pues no se puede decir mejor. ¿O no es verdad? Claro, es una situación enteramente delirante. En redes sociales se ha comparado el anuncio, la petición a judíos y homosexuales berlineses con el nazismo. Y es que es verdad, no se les ha marcado todavía, no se les ha puesto la estrella amarilla ni el triángulo rosa, no. Pero se les está marcando de otra manera, mediante la prohibición de no entrar en unas determinadas zonas. Y aquí se demuestra otra teoría de la conspiración que resulta que es verdad, que en Europa hay no-go zones. Esto hace unos pocos años, decirlo, pues era, claro, era convertirte, que te convertía en la prensa del establishment en el coco, bueno, o en un chiflado. Sin embargo, llegamos a este punto de que en Berlín y en otros países y en otras ciudades está pasando esto. Y encima se está importando no ya el modelo de Pakistán, donde hay vagones separados para hombres y mujeres, autobuses separados para hombres y mujeres. También se está trasladando un modelo que está sucediendo en países más cercanos culturalmente, pues como México, donde igualmente existen autobuses y vagones de metro separados para las mujeres, para protegerles también de la violencia. O sea, Europa, sobre todo después de las guerras mundiales, bueno, se había conseguido convertir en un lugar pacífico. Bueno, todo eso lo está destruyendo la actual partitocracia. Y lo peor, como dices, es que de esto no se puede hablar. Y quien habla tiene que ser excluido del espacio público. No se puede hablar porque es como en la Unión Soviética. En la Unión Soviética vos podías hablar, pero estaba limitado porque si criticabas al marxismo, eras un burgués capitalista, ibas a juicio, había el delito de pensamiento. Había un delito que era pensar distinto. El delito en Europa es pensar distinto. Es decir, cuando te acusan de que vos hiciste un delito de odio, en realidad te están diciendo que vos pensás distinto de lo que el sistema dice que hay que pensar. Entonces tenés que ir preso. Es decir, es una dictadura disfrazada con algodones, pero si vos pensás distinto del sistema, tenés que ir preso. O sos excluido de la universidad, excluido del periodismo. Eso que pasa en Alemania, no sé qué es una novedad, pasa en Suecia, pasa en Finlandia, pasa en Bélgica, pasa en Holanda, pasa en todos lados. Y está subvencionado por el mismo Estado que establece que esas personas no pueden entrar a determinado barrio. Mi abuelo nació en Chilaveña, Italia, un pueblito 1.200 habitantes. Voy a Chilaveña en junio del año pasado. 1.200 habitantes, nada, ¿está? Tiene una placita así. Vos pasás por la plaza, están los muchachos sentados ahí. Y dirán, estos muchachos irán a trabajar a la tarde. No, pasás a la tarde, están sentados ahí. Irán a trabajar a la noche. Pasás a la noche, están sentados ahí. Y le preguntás, se entiende como pregunté yo a un paisano. Mi prima. ¿Está? Sí. ¿Y estos muchachos qué hacen? No, vas a ver que tal día va a haber una cola gigantesca. La cola gigantesca para ir a cobrar. De subsidio. Claro. Y el resto sentarse en la plaza. ¿Y después qué hacen? Toman un tren. ¿Y qué hacen en el tren? Van a robar a otro lado. En el pueblo no, porque todo el mundo se daría cuenta. A otro pueblo y vuelven. En el pueblo no, porque no molestan. Porque ahí es donde cobran. Pero eso lo paga el Estado italiano. Es decir, lo paga mi prima, mis primos, ¿verdad?, que están desocupados, que tenían una fábrica en Italia que se cerró, que le quitan medicamentos. Todo eso lo paga el pueblo más humilde de Italia. Y acá debe pasar lo mismo, y en Alemania lo mismo, y así sucesivamente. Bueno, esta semana ha publicado Carlos Esteban un artículo interesantísimo en Gaceta, en el que dice que en Dinamarca hay un porcentaje altísimo de inmigrantes que se acogen a la jubilación anticipada y que se la conceden.
pakistaníes, efectivamente. afganos, iraquíes, sirios. Algo que para los daneses de verdad, si se puede usar este término y no es maldito, sucede en muchísimo menor porcentaje. O sea, nos dicen que tenemos que aceptarlos, como lo ha dicho la ministra esta, que es que no sé ni qué ministra ha hablado, de que tenemos que aceptar 300.000 inmigrantes anualmente para mantener el estado del bienestar, o sea, para que nos paguen las pensiones, y resulta que es al revés. Es al revés, efectivamente. Bueno, ¿y qué se hace con los parados españoles? Hay que irse a la publicidad sí o sí. ¿Ibas a decir? No, en el caso de que fuese cierto, que sean hispanoamericanos, de personas que piensan igual, sienten igual, creen en el mismo Dios y hablan la misma lengua. No en otro que viene, que no cree en el mismo Dios, no habla la misma lengua y en el fondo está pensando que un día va a venir lo que siempre ha soñado, que es la Guerra Santa. Señores, a la publicidad. Y a la vuelta Gullo. Recta final de este Gato al Agua, Gato de Viernes, Gato de Usares, y queremos dedicar esta recta final del Gato a alguien que ha venido acompañándonos durante estos últimos meses, como siempre que viene por España, y que se marcha porque él quiere, pero se va a su casa, que ya están diciendo, Marcelo, ¿qué haces por ahí? Él dice, que estuvo muy a gusto, ya, pues, efectivamente, pero habrá que volver, así que se vuelve, y querríamos dedicar estos últimos minutos a rendir un homenaje personal, porque es un tipo fantástico de primera, y también un homenaje intelectual, porque mire usted por dónde Marcelo Gullo, su presencia continua, su aparición, el estar siempre allá donde le llaman para hablar, para contar lo que tiene que contar, ha funcionado como uno de los grandes revulsivos de esa revolución cultural que está viviendo España en los últimos 15, 20 años, que es la reapropiación de la propia identidad por parte del pueblo español, no del poder que sigue a lo suyo, descolonizando museos y esas cosas, ¿verdad? Fíjese usted el impacto que acaba de aparecer la edición francesa de Marcelo Gullo. Que en Francia hagan caso a libros españoles de defensa de España es un milagro. Bueno, pues en este caso ha aparecido, además creo que tenemos la portada, ¿verdad, Raquel? Ceux qui devraient demander pardon. Los que deberían pedir perdón, Marcelo Gullo, Homo Deo, la leyenda negra española y la hegemonía anglosajona. Traducción al francés de ¿cuál de tus...? Nada por lo que pedir perdón. Nada por lo que perdón. Si ellos han cambiado el sí. Entonces, vale, los que sí que deberían pedir perdón. Yo creo que esto lo han puesto así porque tú dices que tendrían que pedir perdón los anglosajones, ¿no? Claro. Entonces, para los franceses es más fácil venderlo así, efectivamente. No, claro, está bien. Bueno, enhorabuena, es una pica en Flandes, efectivamente. Claro, aquí ha sido muy complicado sacar libros en Francia de Serafín Fanjul, de Pío Moa. Marcelo Gullo se une ahora a esa nómina estrechísima de autores españoles, además de autores de la Resistencia, ¿verdad?, que pasan al otro lado del Pirineo. Te lo agradezco mucho, me emocionó tu presentación, la verdad, te lo digo sinceramente, me ha emocionado. Y de paso te cuento una anécdota. Me han hecho una entrevista para Le Figaro. Y la entrevista digo lo mismo que digo siempre, las barbaridades que digo siempre, que acá las puedo decir e incluso escribir. La chica fantástica vino a hacer la entrevista, se tomó un avión para hacer una entrevista en Madrid. Anoche me llama, yo estaba en una cena, le digo, me estoy en una cena. Y dice, no, tengo que charlar con usted, sí o sí. Bueno, yo llego a las 12 de la noche, me dice, charlamos a las 12 de la noche, charlamos hasta las 2:30 de la mañana. Le dice, presenté la entrevista al jefe de redacción. Y me dijo que eso es muy políticamente incorrecto, que esas cosas no se pueden decir. ¿Cómo le digo? ¿Y qué es lo que no se puede decir? Y dice, no se puede decir que no hubo genocidio de indios. ¿Cómo? Yo demuestro que no hubo genocidio de indios. No, eso no se puede decir. ¿Eh? Y entonces estábamos ahí viendo la entrevista porque estaba toda tachada con plumón negro, a la antigua. A la antigua por el redactor. Qué fantástico. Bueno. Hubo recientemente, Pedro en un diario de derecha. Ya ves tú. Está conservador. Fíjate si la mandaban a Liberación. Claro, hubo recientemente, Pedro lo recordará mejor, con Pío Moa, ¿no? Fue así, la entrevista que le hicieron para la traducción de su libro en francés fue en Le Figaro, efectivamente, una gran polémica. Ellos sostuvieron la publicación de aquello. Al menos esa se publicó. Claro, le valió todo tipo de recriminaciones, así que yo sospecho que Marcelo Gullo ha pagado las culpas de la entrevista bueno, con es Pío. que el periódico, sobre todo la redactora, se enfrentó a un manifiesto de profesores de la Universidad Francesa que tienen
peor mala leche que los españoles, diciendo que cómo se le había dado espacio a Pío Moa, que todo eso eran mentiras, eran calumnias, era neofranquismo adaptado, no sé qué tal. O sea, estaban repitiendo el discurso que tienen en España los intelectuales de choque, los historiadores, estos que van a los cursos de verano y a los que les entrevistan todos los días en los medios de comunicación del régimen. Y claro, como dices, yo creo que es que Marcelo ha recibido las bofetadas que no le pudieron dar a Pío. Que no le pudieron dar a Pío, pero pero bueno, insisto, el libro es está. una pica en francés. El libro está, no que hemos es dicho lo importante. la editorial, por cierto, no lo hemos dicho. La editorial del libro en francés. La editorial del libro en francés, L'Atelier. L'Atelier, que quiere decir el taller. Hace tiempo que vengo al taller y no sé lo que vengo, como canta la zarzuela. Sí. Pues esto es una pica en Flandes. Y no hace falta que usted se lo lea en francés, porque toda la obra de Marcelo la tiene en español y ahora mismo en todas las librerías. Es uno de los principales activos de esa revolución cultural que está viviendo el mundo hispánico. Y para nosotros ha sido un honor poder tenerle aquí todas estas semanas en El Gato al Agua, esperando que le dejen volver para que vuelva de nuevo al programa. Mi querido José Javier, para mí ha sido un privilegio, ha sido un honor y yo me he sentido recibido con cariño, por vos, por Pedro, por todos. Y yo he estado muy a gusto, es decir, he estado como más a gusto que en ningún otros lugares que he estado, que me han entrevistado en muchos lugares. Y tengo, por el programa, por tu persona, por Pedro, por Esteban que no está, un profundo cariño. Así que a todos ellos le trasladamos su cariño también, porque con toda seguridad nos lo contarán después. Yo querría haber estado allí, haber venido Carlos, haber venido Fuster, ¿no? Claro. En fin, que hay que marcharse ya porque nos dan la hora. ¿Recuerda usted, Raquel, lo de Marcelo, da tiempo a ponerlo, lo último, el curso de Ulis? ¿Recuerda usted de la teoría de la insubordinación fundante? ¿Puede usted seguir con Marcelo Gullo todos los días, todas las semanas en este curso? Claro, ya le van a echar de menos. Marcelo, bueno, pues ahí lo tiene, días. En este curso de Marcelo Gullo. De verdad, Marcelo, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pedro Fernández Barbadillo. Gracias mil. Y a ustedes, lo mismo. Ya saben, para que esto siga abierto, Club de Amigos. Si no, nos cerrarán. Pero aquí seguiremos hablando. Buen fin de semana, que descansen.